¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Tsunade? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. Todo había comenzado con un pergamino. Durante una misión de rango S en las ruinas de la antigua Uzushigakure, Naruto Uzumaki había encontrado un extraño sello cilíndrico oculto bajo los escombros de un templo olvidado. No poseía trampas convencionales, solo un intrincado patrón de tinta negra que palpitaba con un chakra antiguo y denso. En el momento en que Naruto intentó canalizar un poco de su propio chakra para descifrar el kanji central, el símbolo de retorno, el sello reaccionó de manera violenta. No hubo explosiones de fuego ni ráfagas de viento. En cambio, una matriz de Fuinjutsu se expandió bajo sus pies, brillando con una luz azul cegadora. Los símbolos se enroscaron a su alrededor como cadenas etéreas. Dentro de su interior, Kurama, el zorro de 9 colas, gruñó con fuerza, sintiendo cómo el flujo de su inmenso chakra era arrastrado hacia la técnica. De repente, el mundo se retorció. El espacio a su alrededor pareció plegarse sobre sí mismo en un remolino de energía pura, tragándose al joven ninja de cabello rubio sin dejar rastro alguno en las ruinas. Cuando Naruto abrió los ojos, lo primero que sintió fue el olor a pino húmedo y tierra fresca. Jadeó, incorporándose de golpe. Su corazón latía con fuerza contra su pecho, y su mano instintivamente fue hacia su bolsa de kunais. Estaba intacta. El chakra de Kurama fluía con normalidad, aunque el gran zorro parecía haberse sumido en un profundo letargo tras el brusco viaje. Naruto se puso de pie y miró a su alrededor. Estaba en un bosque exuberante y denso, pero había algo profundamente familiar en la disposición de los árboles. Esto es Konoha, murmuró para sí mismo, reconociendo la flora del país del fuego. Rápidamente, saltó hacia la rama más alta de un roble milenario para orientarse. Al asomar la cabeza por encima del dosel del bosque, sus ojos azules se abrieron de par en par. A lo lejos, la imponente montaña de los Hokages se alzaba orgullosa protegiendo la aldea. Sin embargo, algo estaba terriblemente mal. Solo había 2 rostros tallados en la piedra, el de Hashirama Senju, el primer Hokage, y el de Tobirama Senju, el segundo. El rostro del anciano Hiruzen, el de Minato, el de Tsunade. No existían. La aldea misma se veía más pequeña, menos desarrollada, con estructuras de madera más tradicionales y sin los grandes edificios comerciales de su época. Naruto tragó saliva. El pergamino de Uzushigakure no lo había transportado a otro lugar, lo había arrastrado a otra era. El choque en el campo de entrenamiento. Antes de que pudiera asimilar completamente la magnitud de su situación, el sonido agudo del metal chocando contra el metal resonó a unos 100 metros de su posición. Su instinto ninja tomó el control de inmediato. Ocultando su presencia y suprimiendo su firma de chakra al mínimo indispensable, Naruto se desplazó entre las sombras de las ramas hasta llegar a un claro. Abajo, 3 jóvenes genin participaban en un intenso ejercicio de combate. Uno era un chico de cabello blanco y desordenado, que reía arrogantemente mientras intentaba una torpe secuencia de sellos manuales. A su lado, un joven de piel extremadamente pálida y cabello largo y negro observaba con ojos fríos y calculadores, moviéndose con una fluidez que recordaba a una serpiente. Pero los ojos de Naruto se clavaron instantáneamente en la tercera integrante del equipo. Era una chica de cabello rubio pálido, atado en 2 coletas que se agitaban con la violencia de sus movimientos. Tenía el ceño fruncido en una expresión de pura determinación y fiereza. A pesar de su corta edad, no debía tener más de 14 años, su control de chakra era asombroso. Naruto observó cómo concentraba una cantidad masiva de energía en su puño derecho, rodeándolo de un aura azul visible. «Toma esto, Jiraiya», gritó la chica, golpeando el suelo con todas sus fuerzas. El impacto fue devastador. La tierra se agrietó como un cristal roto, levantando una nube de polvo y rocas que mandó a volar al chico de cabello blanco con un grito cómico. Naruto se quedó sin aliento, pero no por la destrucción. El viento sopló disipando el polvo, y la luz del sol se filtró entre las hojas, iluminando el rostro de la joven Tsunade. Sus ojos, de un profundo y vibrante color ámbar, brillaban con un fuego indomable. En ese instante, el tiempo pareció detenerse para Naruto. Había conocido a la Tsunade del futuro, la quinta Hokage, pero verla aquí, joven, llena de una pasión cruda y sin las cicatrices de la guerra y la pérdida, encendió una chispa inmediata en su interior. Era hermosa, feroz y absolutamente cautivadora. Es ella.
Pensó Naruto, completamente hipnotizado, descuidando su ocultamiento por una fracción de segundo. Fue un error. El joven de piel pálida, Orochimaru, giró la cabeza bruscamente hacia los árboles. Tenemos compañía, siseó el genin. Tsunade, aún con la adrenalina a tope por el entrenamiento, no dudó. Canalizó chakra en sus piernas y saltó con una velocidad explosiva directamente hacia la rama donde Naruto estaba escondido. ¿Quién eres y por qué nos espías?, rugió Tsunade, lanzando una patada frontal cubierta de chakra destructivo. Ojos ámbar y puños de acero. Naruto reaccionó por puro instinto de supervivencia. No quería lastimarla, pero sabía que un golpe directo de una Senju, incluso a esa edad, le rompería varios huesos. En lugar de esquivar y huir, Naruto giró su cuerpo, bloqueando la patada con ambos antebrazos cruzados, inyectando su propio chakra para amortiguar el impacto. La rama bajo ellos se astilló y estalló en pedazos. Ambos cayeron hacia el claro, aterrizando de pie a escasos metros el uno del otro. Jiraiya se puso de pie de un salto, sacando un kunai, mientras Orochimaru adoptaba una postura defensiva fluida. Tsunade, por su parte, miraba a Naruto con una mezcla de sorpresa y enfado. Muy pocos genin podían bloquear uno de sus golpes reforzados con chakra sin salir volando. Lo siento, no quería interrumpir, dijo Naruto, levantando las manos en señal de rendición, mostrando una sonrisa nerviosa. Me perdí un poco y escuché ruido. Tsunade lo evaluó de arriba a abajo. Notó su extraña vestimenta naranja y negra, su cabello rubio desordenado y, sobre todo, las peculiares marcas de bigotes en sus mejillas. ¿Te perdiste? ¿En un campo de entrenamiento privado de Konoha? Tsunade entrecerró sus ojos ámbar, dando un paso adelante, su presencia imponente a pesar de su estatura. Mientes. Tienes una banda ninja. Pero no reconozco ese símbolo de la hoja, el metal está rayado de forma extraña. Naruto maldijo internamente. Su banda ninja tenía los daños de sus batallas futuras. Mientras intentaba formular una excusa que no involucrara viajes en el tiempo a través de un fuinjutsu perdido, la mirada de Tsunade se suavizó mínimamente al captar los ojos celestes de Naruto. Había una calidez inusual en la mirada del forastero, una familiaridad que ella no lograba comprender, pero que la hizo dudar por un segundo. Ese segundo de conexión fue interrumpido por la llegada de una presencia abrumadora. En un remolino de hojas, un hombre joven apareció en el centro del claro. Llevaba la armadura de combate tradicional de Konoha, con el emblema del clan Sarutobi en el hombro. Su rostro era severo pero emanaba una calma magistral. Era Hiruzen Sarutobi, aún en la flor de su juventud, antes de convertirse en el tercer Hokage. Suficiente, Tsunade. Orochimaru, Jiraiya, bajen las armas, ordenó Hiruzen con voz firme y serena. Pero sensei, este sujeto estaba. Intentó protestar Jiraiya. Lo sé. He estado sintiendo su chakra desde que apareció en el bosque. Hiruzen se volvió hacia Naruto, sus ojos escudriñando cada detalle del viajero del tiempo. Es un chakra denso, inmenso. Casi me recuerda al de Mito-sama. Eres un Uzumaki, ¿verdad? Naruto asintió lentamente, impresionado por los agudos sentidos del joven Hiruzen. Mi nombre es Naruto Uzumaki, respondió, decidiendo que la verdad a medias era su mejor escudo. Vengo de muy lejos. Hubo un accidente con un pergamino de sellado antiguo y terminé aquí. No soy enemigo de Konoha. Tsunade no le quitaba la vista de encima. El apellido Uzumaki resonó en su mente. Su abuela Mito era de ese clan. Eso explicaba su inmensa resistencia y el peculiar color de su cabello, aunque los Uzumaki solían ser pelirrojos. Un accidente de fuinjutsu. Murmuró Hiruzen, acariciándose la barbilla pensativamente. Eso explicaría por qué apareciste de la nada en medio de una fluctuación espacial. Sin embargo, no puedo simplemente dejarte caminar libremente por la aldea. Los tiempos son tensos y Lord Tobirama es muy estricto con la seguridad. Entiendo, dijo Naruto con sinceridad. Haré lo que sea necesario para probar que no soy una amenaza. Hiruzen sonrió levemente, notando la falta de malicia en el aura del muchacho. Bien. Vendrás conmigo a ver al Hokage. Equipo, el entrenamiento termina por hoy. Acompañaremos a nuestro invitado. Mientras el grupo comenzaba a caminar hacia la aldea, Naruto no pudo evitar mirar de reojo a la joven Kunoichi que caminaba unos pasos más adelante. Tsunade, sintiendo la mirada, volteó la cabeza sobre su hombro. Sus ojos ámbar se encontraron con los azules de Naruto una vez más.
Ella frunció el ceño y apartó la vista rápidamente, con un ligero rubor cruzando sus mejillas por la intensidad con la que el chico rubio la observaba. Naruto sonrió para sí mismo, sintiendo una calidez desconocida en su pecho. No sabía cómo iba a volver a su tiempo, ni siquiera sabía si quería hacerlo pronto. El destino lo había arrojado a las raíces de la historia de Konoha, pero en ese momento, lo único que le importaba era la feroz chica de coletas rubias que acababa de intentar romperle la cabeza. El viaje apenas comenzaba, y el hilo rojo del destino acababa de tensarse a través de las eras. El trayecto hacia la Torre del Hokage fue un viaje surrealista y nostálgico para Naruto. La Konoha que él conocía en su línea de tiempo original era una metrópolis ninja bulliciosa, con una infraestructura desarrollada, calles adoquinadas, grandes edificios comerciales y pantallas iluminadas. La aldea que se extendía ante sus ojos en esta época era mucho más rústica, agreste y salvaje. Las calles eran amplios caminos de tierra apisonada que levantaban polvo con cada paso, las casas estaban construidas predominantemente de madera sólida con techos de tejas de arcilla cocida, y el aire olía a humo de leña, resina de pino y hojas secas. No había rastro de la modernidad a la que estaba acostumbrado. Era un asentamiento militar en su forma más pura, diseñado para la defensa y la supervivencia en una era donde las guerras entre clanes y naciones aún dejaban cicatrices frescas en la tierra. Arriba, la montaña solo mostraba los rostros tallados del primer y segundo Hokage, una vista que llenaba el pecho de Naruto de una extraña melancolía. Mientras el grupo avanzaba bajo la atenta y desconfiada mirada de los aldeanos, el equipo de Genin mantenía su distancia detrás de su sensei, aunque sus personalidades brillaban con la misma intensidad que en las leyendas que Naruto había escuchado toda su vida. Jiraiya caminaba con las manos cruzadas detrás de la nuca, pateando pequeñas piedras y alardeando en voz alta sobre cómo habría derrotado al forastero con una sola mano si Hiruzen Sensei no hubiera interferido, alegando que sus nacientes jutsus de fuego estaban a punto de reducirlo a cenizas. A su lado, Orochimaru se deslizaba más que caminar. Sus pasos eran inaudibles sobre la tierra, y sus ojos ambarinos con pupilas rasgadas no dejaban de analizar cada movimiento de Naruto. El joven genin de piel pálida medía el ritmo de la respiración del rubio, su forma de equilibrar el peso al caminar y la densidad estática de su chakra, evaluando fríamente su nivel de amenaza y sus puntos ciegos. Pero la atención de Naruto, como atraída por un poderoso e invisible imán, volvía una y otra vez a la única chica del grupo. Tsunade marchaba con la espalda perfectamente recta, exudando una confianza natural y un orgullo marcial que delataban su noble herencia Senju. Sin embargo, esta chica no era la líder exhausta, abrumada por el papeleo de la aldea y amargada por el trauma de las pérdidas que él había conocido como la quinta Hokage. Esta joven Tsunade irradiaba una luz deslumbrante, una terquedad juvenil y una pasión vibrante que parecía contagiar el aire a su alrededor. Cada vez que Jiraiya decía una tontería particularmente irritante o inapropiada, ella soltaba un bufido de exasperación y le asestaba un rápido y contundente golpe en el hombro o la nuca, haciendo al peliblanco tropezar y quejarse ruidosamente mientras exigía respeto. Naruto, observando la escena desde atrás, no pudo evitar soltar una carcajada cálida y genuina. El sonido de su risa fue tan espontáneo, nostálgico y lleno de vida que cortó bruscamente la tensión del grupo. Tsunade detuvo su marcha por una fracción de segundo y giró la cabeza sobre su hombro, clavando sus profundos ojos ámbar en el forastero. Frunció el ceño en un intento de endurecer su expresión, aunque el leve rubor que subió por sus mejillas delataba su sorpresa ante la total falta de miedo del chico. Le exigió saber de qué demonios se reía con tanta confianza, recordándole con un tono afilado que seguía siendo un intruso no identificado bajo sospecha de espionaje. Naruto, deteniéndose también y frotándose la nuca con su clásica sonrisa amplia y luminosa, la miró directamente a los ojos. Le respondió con una voz suave que simplemente le parecía que formaban un equipo fascinante, y que era evidente para cualquiera que ella era el verdadero pilar que mantenía a raya a ese par de compañeros revoltosos. Jiraiya se atragantó con su propia saliva al escuchar el comentario, ofendido hasta la médula, mientras Orochimaru soltaba un siseo bajo que se asemejaba a una risa lúgubre. Tsunade parpadeó repetidas veces, completamente desarmada por la franqueza y el encanto del rubio. Muy a su pesar, sintió que las comisuras de sus labios querían curvarse hacia arriba en una sonrisa cómplice. Se giró rápidamente hacia el frente para ocultar su reacción, apretando el paso y murmurando que no debía confiarse con adulaciones baratas.
Viendo su reacción, Naruto acortó un poco la distancia, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharlo claramente en medio del bullicio de la calle. Le prometió por su honor ninja que no era un enemigo, y que jamás, bajo ninguna circunstancia, haría nada para lastimar a Konoha o a su gente. El tono solemne y la sinceridad aplastante y cruda en sus palabras enviaron un extraño y cálido escalofrío por la espina dorsal de Tsunade. La joven Senju apretó los puños a los costados, sintiendo una conexión instantánea, profunda e inexplicable con ese extraño chico rubio de marcas en las mejillas. Hiruzen Sarutobi, caminando a la cabeza del grupo con la serenidad impecable de un maestro experimentado, observó toda la interacción utilizando su visión periférica. Sonrió imperceptiblemente bajo la sombra del ala de su casco. Podía sentir la pureza casi cegadora en el chakra del joven Uzumaki. No había rastros de malicia, dobles intenciones ni sed de sangre, solo una voluntad de fuego ardiente y pura que, increíblemente, rivalizaba con la de su propio maestro, el primer Hokage. Finalmente, llegaron a la imponente estructura roja y circular de la Torre del Hokage, el centro neurálgico del poder militar y político del País del Fuego. Al cruzar las pesadas puertas de madera doble y ascender por las amplias escaleras hacia la oficina principal, la atmósfera cambió de manera drástica y repentina. El aire se volvió frío, inmensamente denso y casi difícil de respirar. La presión del chakra que se filtraba a través de las paredes del pasillo era asfixiante, como si estuvieran caminando hacia el fondo de un océano helado y oscuro en pleno invierno. Cuando Hiruzen abrió la puerta de la oficina con un leve crujido de las bisagras, Naruto sintió el verdadero peso de la historia golpear su pecho con la fuerza de un vendaval. Sentado rígidamente detrás del amplio escritorio de madera maciza, rodeado de torres de pergaminos y mapas tácticos, estaba Tobirama Senju, el segundo Hokage de Konohagakure. Llevaba su característica armadura azul con pesadas placas de metal sobre un traje de combate negro impecable, y su protector frontal enmarcaba un rostro afilado, pálido y tallado en piedra, desprovisto de cualquier emoción que denotara debilidad. Sus ojos, de un rojo carmesí penetrante y afilados como el filo de una katana recién forjada, se clavaron inmediatamente en Naruto en el instante exacto en que el rubio cruzó el umbral. Tobirama era un sensor de élite absoluto, una leyenda viviente capaz de sentir el número exacto de enemigos, su afinidad elemental y su nivel de amenaza a kilómetros de distancia con solo tocar el suelo con la yema de sus dedos. No necesitaba hacer preguntas preliminares para entender que el muchacho que tenía frente a él era una anomalía espacio-temporal sin precedentes en la historia shinobi. Con una voz grave, autoritaria y que resonó en las paredes de la oficina haciendo vibrar los tinteros sobre su escritorio, Tobirama exigió a Hiruzen un reporte inmediato. Señaló con una precisión escalofriante que la firma de chakra del chico había aparecido de la nada a través de una fluctuación masiva de energía en el sector 7 del bosque perimetral. Hiruzen se adelantó y se inclinó con un respeto reverencial, procediendo a relatar los eventos del campo de entrenamiento. Detalló cómo interrumpió el combate y transmitió la afirmación de Naruto sobre un accidente catastrófico con un antiguo pergamino de Fuinjutsu perteneciente a las ruinas del clan Uzumaki. Tobirama entrelazó sus dedos enguantados en blanco, apoyando la barbilla sobre ellos mientras sus ojos rojos escrutaban implacablemente hasta la última fibra del ser espiritual y físico de Naruto. El rubio mantuvo la mirada estoicamente, sintiendo la abrumadora presencia espiritual del creador de docenas de jutsus prohibidos intentando aplastar su voluntad. Pero Naruto se negó rotundamente a mostrar miedo o apartar la vista. Había enfrentado a semidioses, había cruzado golpes con Madara Uchiha y había sellado a Kaguya Otsutsuki. El segundo Hokage, por más temible e imponente que fuera su instinto asesino puro, no lograría hacerlo retroceder ni dudar de su propio poder. El líder de la aldea, notando la increíble entereza mental y la postura perfecta del forastero bajo tal presión, reconoció en voz alta que la vitalidad física desbordante y la densidad absurdamente grande de su red de chakra eran innegablemente las características de un miembro de sangre pura del clan Uzumaki, aliados históricos de la hoja. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la temperatura en la habitación pareció caer bajo cero y la presión aumentó de golpe, haciendo que Tsunade, Jiraiya y Orochimaru retrocedieran un paso instintivamente, sin aliento. Tobirama entrecerró sus ojos carmesí, declarando con una frialdad cortante que, más allá de su herencia, podía percibir algo más dentro del núcleo del chico, una masa de chakra inmensa, oscura, antigua, hirviendo en malicia y con un poder capaz de generar una catástrofe a escala continental. Naruto tragó saliva, tensando los músculos de su abdomen.
Sabía perfectamente que intentar ocultar la existencia del zorro de 9 colas frente al creador de tantas técnicas de percepción era una tarea imposible y estúpida. Manteniendo una calma férrea, Naruto dio un paso al frente para absorber toda la atención y la presión del Hokage. Utilizando la terminología clásica y formal del arte del sellado para apaciguar la mente analítica y paranoica del líder, le confesó abiertamente que era el contenedor viviente de un poder extremadamente destructivo. Explicó, sin titubear, que su clan, como los maestros indiscutibles del Fuinjutsu en el mundo entero, había diseñado una matriz de contención perfecta y compleja para albergar a la bestia en su interior sin ningún riesgo de fuga, asegurando con vehemencia que el sello era totalmente estable y que él tenía el control absoluto sobre su propia mente y cuerpo. Tobirama, cuya desconfianza natural hacia los elementos incontrolables y el poder desmedido era legendaria y justificaba muchas de sus políticas más duras, se puso de pie lentamente, proyectando una gran sombra sobre la habitación. Con un tono de voz que era una orden absoluta, exigió que Naruto expusiera su abdomen y le mostrara el sello de inmediato, dispuesto a juzgar por sí mismo si ese misterioso muchacho rubio representaba un milagro inesperado o la aniquilación inminente de la aldea que su hermano mayor había dado la vida por fundar. El silencio en la oficina del segundo Hokage era tan denso que parecía poder cortarse con un kunai. Tobirama Senju no apartó su penetrante mirada roja de los ojos de Naruto, evaluando cada milímetro de su expresión, cada micromovimiento de sus músculos y la fluctuación constante de su vasta red de chakra. Al escuchar la admisión de Naruto sobre el poder peligroso sellado en su interior, la temperatura de la habitación pareció descender un par de grados más. El patriarca de los Senju se puso de pie lentamente, rodeando el escritorio de madera maciza hasta quedar a escasos metros del rubio. Hiruzen tensó su postura, listo para intervenir, mientras Tsunade, Jiraiya y Orochimaru contenían la respiración, abrumados por la presión espiritual que emanaba su líder. Tobirama exigió ver el sello. Sin dudar, Naruto se levantó la chaqueta naranja y la camisa oscura que llevaba debajo, exponiendo su abdomen. Conspirando con su propio chakra, canalizó un poco de energía hacia su centro, haciendo que las intrincadas líneas negras del sello de los 8 trigramas se manifestaran sobre su piel bronceada, girando en espiral alrededor de su ombligo. Los ojos del segundo Hokage se abrieron con genuina sorpresa al reconocer la complejidad de la técnica. Se arrodilló ligeramente para examinar los kanjis que formaban el núcleo de la matriz. Era innegable el nivel de ese Fuinjutsu era de un calibre que solo los maestros más ancianos y prodigiosos del clan Uzumaki podían soñar con ejecutar. Era un sello diseñado no solo para aprisionar, sino para filtrar el chakra del prisionero hacia el portador de una manera simbiótica, una obra maestra que superaba incluso algunos de los trabajos de su cuñada, Mito Uzumaki. Tras unos largos minutos de escrutinio, Tobirama se irguió. Su expresión no se suavizó, pero la intención asesina que llenaba la habitación se disipó como humo en el viento. Declaró que, aunque las circunstancias de la llegada de Naruto eran altamente sospechosas y la naturaleza exacta del ente sellado en su interior era un misterio que no iba a ignorar, el sello de Uzushigakure era auténtico y lo mantenía a salvo. Sin embargo, no iba a permitir que un Jinchuriki no registrado vagara libremente por Konohagakure sin supervisión. Con una voz que no admitía réplica, Tobirama decretó que Naruto quedaría bajo la custodia absoluta de Hiruzen Sarutobi. Viviría con él, entrenaría con su equipo Genin y cualquier intento de fuga o traición sería respondido con fuerza letal. Naruto asintió con firmeza, aceptando los términos sin vacilar. Sabía que ganarse la confianza del segundo Hokage requeriría tiempo y acciones, no palabras vacías. Una vez fuera de la torre del Hokage, el ambiente opresivo dio paso al bullicio de una aldea en crecimiento. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Hiruzen suspiró, frotándose el puente de la nariz, asimilando la enorme responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros. Mientras instruía a Jiraiya y Orochimaru para que regresaran a sus hogares y se prepararan para un entrenamiento especial al día siguiente, Tsunade se quedó rezagada, cruzada de brazos, observando a Naruto con una mezcla de desconfianza y una curiosidad que no podía reprimir. Cuando sus dos compañeros de equipo desaparecieron entre las calles, la joven rubia dio un paso adelante, plantándose directamente frente al viajero del tiempo. Tsunade lo miró fijamente a los ojos, su postura defensiva revelando la carga de su apellido. Le advirtió con voz cortante que no le importaba qué tan impresionante fuera su sello ni cuánto chakra tuviera.
Si intentaba lastimar a su sensei, a su aldea o a su familia, ella misma se encargaría de aplastarlo contra el suelo hasta que no quedara polvo de sus huesos. Naruto no retrocedió ante la amenaza. En cambio, su rostro se relajó en una expresión de infinita ternura y comprensión que desarmó por completo a la joven Kunoichi. Lejos de ofenderse, Naruto levantó su puño derecho y lo sostuvo entre ambos, a la altura del pecho de Tsunade. Con una voz firme y cargada de una convicción absoluta, le juró que nunca le haría daño a Konoha, y mucho menos a ella. Le dijo que su único propósito, mientras estuviera allí, sería protegerlos con su propia vida. Las palabras golpearon a Tsunade con la fuerza de un ninjutsu de viento. Nadie fuera de su abuelo le había hablado con tal nivel de devoción pura, desprovista de las expectativas políticas que siempre rodeaban a la princesa del clan Senju. Un intenso rubor cubrió las mejillas de la chica, quien apartó la mirada apresuradamente, murmurando un insulto ininteligible sobre lo ruidoso e idiota que era, antes de darse la vuelta y marcharse a paso rápido, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Al amanecer del día siguiente, el entrenamiento comenzó en el Bosque de la Muerte, mucho antes de que éste adquiriera sus mortíferas vallas de alambre y su infame reputación, aunque ya era un terreno hostil plagado de bestias gigantes y flora venenosa. Hiruzen había diseñado un ejercicio de supervivencia extremo de 3 días. El objetivo no era solo cazar y orientarse, sino mantener un flujo de chakra constante para ocultar su presencia mientras se defendían de emboscadas simuladas por el propio sensei. Naruto fue emparejado directamente con Tsunade para la recolección de suministros, una decisión de Hiruzen para obligar a la más fuerte de sus estudiantes a vigilar de cerca al recién llegado. Mientras saltaban de rama en la penumbra del denso follaje, Naruto observaba maravillado la gracia y el control perfecto de Tsunade. A pesar de ser tan joven, la forma en que canalizaba minúsculas cantidades de chakra en las plantas de sus pies para adherirse a las cortezas húmedas y resbaladizas era impecable, sin desperdiciar ni una sola gota de energía. En un momento, Tsunade se detuvo en seco sobre una rama gruesa, levantando un puño cerrado para indicarle a Naruto que se detuviera. Había sentido una vibración inusual en el flujo de chakra del entorno. Antes de que pudiera articular una palabra, un enorme 100 pies de casi 10 metros de largo emergió del suelo del bosque, lanzando una lluvia de ácido venenoso hacia ellos. Tsunade reaccionó por puro instinto, trazando rápidamente sellos manuales e invocando un muro de tierra que bloqueó el asalto corrosivo. Sin embargo, la fuerza del impacto destruyó la rama sobre la que se apoyaba, haciéndola caer hacia las fauces abiertas de la bestia. Antes de que pudiera reorganizar su chakra en el aire para asestar un golpe demoledor, un destello naranja pasó a su lado. Naruto la atrapó en el aire por la cintura, girando sobre sí mismo para ganar impulso y lanzándola suavemente hacia un árbol seguro. Sin perder el ritmo, Naruto cruzó sus dedos índice y medio formando una cruz perfecta. El sonido hueco de decenas de explosiones de humo resonó en el claro. De la nada, 50 clones de sombra idénticos cayeron en picada sobre el 100 pies gigante. La criatura chilló mientras los clones la sometían con una andanada de golpes físicos reforzados con chakra puro, inmovilizándola contra el suelo del bosque hasta que perdió el conocimiento. Tsunade observaba la escena desde su posición segura, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Conocía esa técnica. Era el Jutsu Clones de Sombra, una invención directa de su tío abuelo Tobirama, un jutsu de rango B que dividía el chakra del usuario de forma equitativa, haciéndolo extremadamente peligroso y agotador de usar en grandes cantidades. Que ese chico pudiera invocar 50 clones sin mostrar el más mínimo signo de fatiga era una demostración de una reserva de chakra monstruosa. Cuando los clones se disiparon en pequeñas nubes blancas y Naruto aterrizó a su lado, frotándose la nuca con su habitual sonrisa avergonzada y preguntando si estaba bien, Tsunade sintió que el muro de hielo que rodeaba sus emociones comenzaba a fracturarse irreparablemente. No pudo evitar regañarlo por actuar de forma tan temeraria y gastar tanto chakra innecesariamente, pero sus manos, que agarraron la chaqueta naranja de Naruto, temblaban ligeramente, delatando el miedo que había sentido durante esa fracción de segundo. La noche cayó sobre el bosque, envolviendo el campamento en una oscuridad profunda solo rota por las llamas crepitantes de una pequeña fogata. Hiruzen había ordenado establecer turnos de guardia, y el primero recayó sobre Naruto y Tsunade. Jiraiya roncaba ruidosamente en su saco de dormir, ajeno al mundo, mientras Orochimaru descansaba en silencio, casi camuflado entre las sombras de las raíces. Naruto estaba sentado con las rodillas contra el pecho, atizando el fuego con una rama seca, su mirada azul perdida en las brasas anaranjadas.
Tsunade estaba sentada a un par de metros de distancia, puliendo uno de sus kunai de forma mecánica, incapaz de concentrarse. La presencia del rubio a su lado era magnética, cálida y extrañamente reconfortante. Tras largos minutos de un silencio pesado pero no incómodo, Naruto rompió la quietud. Su voz era suave, casi un susurro, mientras hablaba sobre lo inmenso y solitario que podía sentirse el mundo cuando no tenías a nadie a quien llamar familia. No dio detalles sobre su futuro, pero habló de la sensación de vacío, de las miradas de odio injustificadas y de cómo el único motor que lo mantenía en pie era el deseo de ser reconocido, de proteger a sus seres queridos con una fuerza inquebrantable. Tsunade dejó caer sus manos sobre su regazo, sus ojos ámbar fijos en el perfil del muchacho iluminado por el fuego. De alguna manera, sus palabras resonaron en las grietas de su propia alma. Ella tenía familia, sí, pero el peso del legado Senju era asfixiante. A menudo sentía que la aldea no la veía a ella, a Tsunade, sino a la nieta de Hashirama, una herramienta que debía cumplir con las expectativas divinas de sus ancestros. Se lo confesó en un impulso que la sorprendió a sí misma. Las palabras brotaron de sus labios cargadas de frustración contenida, revelando su temor a no ser lo suficientemente fuerte, a no poder proteger a aquellos que amaba cuando llegara el momento de la verdad, a ser solo una sombra del dios Shinobi. Naruto dejó de atizar el fuego. Giró su rostro hacia ella, y bajo la pálida luz de la luna que se filtraba a través de las hojas, Tsunade vio una determinación férrea brillar en esos ojos azules. Naruto se acercó acortando la distancia entre ellos, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor natural que su cuerpo irradiaba. Le dijo que el legado no significaba nada si no lo construías con tus propias manos. Le aseguró que ella no era la sombra de nadie, que su fuerza, su ferocidad y ese fuego indomable que ardía en su interior eran únicamente suyos. Naruto levantó una mano, dudando por un instante, antes de apartar suavemente un mechón de cabello rubio que caía sobre el rostro de la chica, colocándolo detrás de su oreja. El roce de sus dedos ásperos contra su piel pálida hizo que Tsunade contuviera el aliento. Naruto le sonrió con una dulzura abrumadora, afirmando que sus ojos ámbar eran la prueba de su propio espíritu, y que sabía, sin lugar a dudas, que ella se convertiría en la kunoichi más fuerte y compasiva que el mundo shinobi hubiera visto jamás. El corazón de Tsunade latía tan fuerte que temió que el resto del campamento pudiera escucharlo. Las barreras de su orgullo, sus miedos infantiles y su terquedad se derrumbaron por completo bajo la sinceridad pura y arrasadora de Naruto Uzumaki. No supo qué decir, no encontró ninguna réplica mordaz ni ninguna excusa para apartarse. En su lugar, se dejó llevar por la marea de emociones que la inundaba. Sus ojos se humedecieron ligeramente mientras le devolvía la sonrisa, una sonrisa pequeña, genuina y deslumbrante, cargada de una vulnerabilidad que nunca le había mostrado a nadie. En la penumbra de ese bosque milenario, mientras el viento susurraba entre los árboles antiguos, dos almas perdidas en el tiempo forjaron un vínculo inquebrantable, plantando la semilla de un amor que desafiaría a la propia historia de Konoha. El amanecer en el bosque de la muerte se anunció con una espesa niebla gris que se arrastraba entre las raíces milenarias como un ente viviente, devorando la escasa luz del sol que lograba filtrarse a través del denso dosel de hojas. La humedad impregnaba el aire, volviendo cada respiración pesada y silenciando los sonidos habituales de la fauna salvaje. En el campamento del equipo Hiruzen, las brasas de la fogata de la noche anterior apenas emitían un débil resplandor anaranjado. Naruto fue el primero en ponerse de pie, sacudiéndose el rocío de su chaqueta naranja y negra. Su mente aún estaba repasando la intensa y vulnerable conversación que había compartido con Tsunade bajo la luz de la luna. Al girar la mirada, la encontró durmiendo pacíficamente, envuelta en su manta, con sus cejas fruncidas en una expresión obstinada que no abandonaba ni siquiera en sueños. Un sentimiento de calidez innegable se instaló en el pecho del joven Uzumaki. Se prometió a sí mismo, con la misma convicción que empleaba para sus nindos más sagrados, que sin importar las anomalías temporales o los peligros de esta era implacable, él sería el escudo inquebrantable de esa chica de ojos ámbar. Poco después, el campamento cobró vida. Jiraiya se desperezó ruidosamente, quejándose del dolor en su espalda por dormir sobre las raíces, mientras Orochimaru recogía sus pergaminos de sellado en un silencio pulcro y calculador. Hiruzen apareció entre la niebla sin hacer el menor ruido, su rostro carente de la amabilidad habitual, reemplazada por la frialdad táctica de un comandante shinobi. Les informó que el segundo día del ejercicio de supervivencia no consistiría en cazar bestias, sino en evadir y rastrear.
Les entregó un pergamino falso que debían llevar hasta el centro del bosque, advirtiéndoles que él mismo los cazaría utilizando tácticas letales y que, si eran capturados, el entrenamiento se consideraría un fracaso absoluto. Con un movimiento fluido, el sensei desapareció en un remolino de hojas, dejando a los 4 jóvenes solos en la inmensidad del terreno hostil. Inmediatamente, Tsunade tomó el liderazgo, ordenando una formación de diamante invertido para proteger los flancos mientras avanzaban a través de los enormes árboles. Naruto se posicionó en la retaguardia, manteniendo sus sentidos al máximo nivel, canalizando su chakra hacia sus oídos y ojos para detectar cualquier alteración en el entorno. Durante las primeras horas, el avance fue tenso pero ininterrumpido. Sin embargo, a medida que se acercaban al corazón del bosque, la atmósfera cambió de manera drástica. Orochimaru detuvo su marcha abruptamente, alzando una mano pálida. Una pequeña serpiente blanca, que había estado reptando por la corteza a su lado, siseó de forma errática antes de deshacerse en una nube de humo de invocación. El joven de cabello negro advirtió en un susurro que la densidad del chakra en el aire había sido alterada artificialmente. Alguien había desplegado una barrera de supresión de sonido. Antes de que Tsunade pudiera dar la orden de cambiar de rumbo, el lodo bajo sus pies estalló. 3 sombras surgieron de la tierra con la velocidad de un relámpago, lanzando una lluvia de shurikens impregnados con papel bomba directamente hacia la formación Genin. Naruto reaccionó más rápido que el pensamiento. Canalizando chakra en las plantas de sus pies, se impulsó hacia adelante, agarrando a Tsunade por la cintura y a Jiraiya por el cuello de la camisa, arrojándolos fuera del radio de la explosión justo cuando las etiquetas detonaron con un estruendo ensordecedor que astilló los árboles cercanos. Orochimaru había logrado evadir el ataque fundiéndose temporalmente con el tronco de un roble mediante un jutsu de reemplazo. Cuando el humo y el aserrín se disiparon, 5 figuras encapuchadas aterrizaron en las ramas circundantes. No llevaban protectores frontales, pero el diseño de sus chalecos tácticos, gruesos y asimétricos, y la tierra seca que cubría sus nudillos delataban su procedencia. Eran asesinos de élite de Iwagakure, la aldea oculta entre las rocas. Habían cruzado las fronteras del país del fuego evadiendo los escuadrones de patrulla, y su objetivo era evidente. Uno de los shinobi, cuyo rostro estaba oculto tras una máscara de porcelana agrietada, señaló directamente a Tsunade con una espada corta, declarando con una voz áspera que la cabeza de la princesa Senju paralizaría a las fuerzas de Tobirama y le daría a la roca la ventaja definitiva en los frentes de batalla. Hiruzen no apareció. Naruto comprendió al instante la gravedad de la situación. Estos ninjas habían utilizado una barrera de alto nivel para aislar al equipo Genin de los sentidos de su sensei, o quizás Hiruzen estaba lidiando con un escuadrón aún mayor en el exterior de la cúpula invisible. No había tiempo para dudar. Era una batalla a muerte. Los shinobi de la roca no perdieron ni un segundo y comenzaron a trazar sellos manuales a una velocidad vertiginosa. 2 de ellos inhalaron profundamente y exhalaron violentas ráfagas de fango endurecido que tomaron la forma de proyectiles del tamaño de rocas volcánicas, una técnica de totón letal y aplastante. Jiraiya, con los dientes apretados, dio un paso al frente y entrelazó sus dedos, acumulando chakra en sus pulmones hasta que su pecho se expandió de forma antinatural. Escupió una inmensa bola de fuego incandescente que chocó contra los proyectiles de tierra, creando una explosión de vapor y barro hirviente que nubló el campo de visión de todos. Aprovechando el caos, Orochimaru se deslizó por el suelo como una sombra, invocando decenas de serpientes venenosas de sus mangas que se enroscaron en las piernas de uno de los atacantes, inmovilizándolo lo suficiente para que Tsunade emergiera de la cortina de humo con un grito de guerra, su puño envuelto en un aura de chakra azul tan concentrada que distorsionaba el aire a su alrededor. Con un golpe devastador, impactó el pecho del asesino, destrozando su caja torácica y enviándolo a volar a través de 3 troncos de árboles macizos antes de caer inerte. Sin embargo, los enemigos restantes eran Jounin inexperimentados. El líder del escuadrón, enfurecido por la pérdida de su compañero, golpeó el suelo con ambas palmas. La tierra bajo los pies de Tsunade se licuó instantáneamente, transformándose en un pantano movedizo que comenzó a succionarla hacia las profundidades, mientras gruesas estacas de roca afilada emergían de los bordes, cerrándose sobre ella como las fauces de una bestia de piedra. La joven Kunoichi intentó canalizar chakra en sus pies para caminar sobre la superficie, pero la naturaleza viscosa del jutsu absorbía su energía. Las estacas se precipitaron hacia ella con intenciones letales. En ese milisegundo de pura desesperación, un destello naranja iluminó la lúgubre penumbra del bosque.
Naruto utilizó el jutsu de cuerpo parpadeante, empujando su velocidad al máximo absoluto permitido por su flujo circulatorio de chakra. Apareció directamente sobre el pantano, interponiéndose entre las letales lanzas de piedra y la heredera Senju. Con un rugido feroz, Naruto no usó sellos manuales. Extendió su mano derecha, abriendo los dedos mientras concentraba su vasto y denso chakra en la palma de su mano. Lo que Tsunade, Jiraiya, Orochimaru y los asesinos de la roca presenciaron a continuación desafió todas las leyes convencionales del ninjutsu que conocían. El chakra puro y visible comenzó a arremolinarse en la mano de Naruto, girando en múltiples direcciones simultáneas a una velocidad aterradora. La energía se condensó, formando una esfera perfecta y luminosa de color azul brillante que emitía un zumbido agudo, similar al llanto de 1000 aves atrapadas en un tornado. Era el Rasengan, el pináculo de la manipulación de la forma del chakra, un jutsu que en esta época aún no había sido siquiera concebido por la mente humana. Sin dudarlo, Naruto impactó la poderosa esfera giratoria directamente contra el centro de la trampa de tierra. El resultado fue un cataclismo en miniatura. El giro omnidireccional del chakra puro taladró y pulverizó la roca sólida convirtiéndola en polvo fino, generando una onda de choque expansiva que arrancó de raíz los árboles cercanos y secó el pantano de lodo en un instante. La fuerza del impacto fue tan brutal que repelió a los 3 asesinos de la roca por los aires, rompiendo su formación y dejándolos expuestos. Naruto aterrizó suavemente, su pecho subiendo y bajando mientras el chakra residual del Rasengan se disipaba en volutas azules alrededor de sus dedos. Se giró hacia Tsunade, quien estaba sentada en el suelo, completamente atónita, con los ojos ámbar desmesuradamente abiertos ante la abrumadora demostración de poder puro y sin sellos. Él le ofreció la mano con una sonrisa que denotaba fiereza pero que estaba reservada única y exclusivamente para ella. Le preguntó si estaba herida, su voz cargada de una preocupación genuina que derritió cualquier rastro de pánico en la mente de la kunoichi. Tsunade tomó su mano, sintiendo la dureza de los callos del rubio y el calor reconfortante de su piel, y se puso de pie con renovada determinación. Negó con la cabeza, sus mejillas teñidas de un leve rubor por la intensa forma en que él la miraba, y le aseguró que una Senju no caería por un jutsu de tierra tan patético. La conexión entre ambos se solidificó en ese instante crítico, en medio del campo de batalla. Naruto le demostró con hechos el juramento que le había hecho la noche anterior, dejando claro que su vida y su poder estaban enteramente dedicados a protegerla. Los 3 Jounin de Iwagakure se reincorporaron, aterrorizados por la técnica desconocida del muchacho rubio, pero conscientes de que si fracasaban en su misión, serían ejecutados por su propia aldea. En un acto de desesperación absoluta, los 3 sincronizaron sus movimientos, trazando la misma secuencia de 12 sellos manuales. La tierra entera comenzó a temblar violentamente. Un colosal dragón de lodo y roca se formó en el aire, sus fauces abriéndose para engullir a todo el escuadrón Genin. Jiraiya y Orochimaru retrocedieron, conscientes de que sus niveles de chakra no eran suficientes para contrarrestar un jutsu de esa magnitud. Pero Naruto no retrocedió ni un centímetro. Se llevó los dedos índice y medio en forma de cruz, dividiendo su colosal reserva de chakra en 10 fracciones exactas. 10 clones de sombra surgieron a su alrededor con una ráfaga de humo blanco. Mientras los clones se lanzaban en un asalto suicida para interceptar la cabeza del dragón de tierra, golpeando los puntos estructurales clave del jutsu para desestabilizarlo, el Naruto original miró a Tsunade y le asintió, una comunicación silenciosa que ella comprendió a la perfección. Tsunade canalizó cada onza de su poder en su pierna derecha. Saltó hacia el enorme cuerpo del dragón de roca que intentaba recomponerse, y con un grito que hizo eco en todo el bosque, descargó un hachazo descendente con el talón directamente sobre el núcleo del jutsu. El impacto de su fuerza monstruosa destrozó la integridad de la técnica enemiga, haciendo que el dragón se fragmentara en miles de pedazos de tierra inofensiva que cayeron como lluvia sobre el claro. Sin la protección de su jutsu supremo, los asesinos quedaron indefensos. Naruto apareció en un instante detrás del líder, un kunai brillando letalmente en su mano, mientras sus clones sometían rápidamente a los otros 2 ninjas mediante un bombardeo implacable de taijutsu estilo Uzumaki, neutralizando sus puntos de presión y dejándolos inconscientes en el suelo húmedo. El combate había terminado tan rápido y de forma tan violenta que el silencio posterior pareció ensordecedor. Justo en ese momento, la barrera invisible que bloqueaba el área se resquebrajó como un cristal y se hizo añicos.
Hiruzen Sarutobi aterrizó en el centro del claro, empuñando su gran bastón adamantino y cubierto de la sangre de los ninjas de Iwa que habían intentado retenerlo fuera de la cúpula. El futuro tercer Hokage examinó el campo de batalla destrozado, los cráteres, el polvo de roca y los enemigos derrotados, y su mirada se posó en la escena central. Naruto de pie, tenso como una cuerda de arco, parado de forma protectora a milímetros de Tsunade, asegurándose de que ningún peligro se acercara a ella. Hiruzen sonrió para sí mismo, bajando su arma, dándose cuenta de que el destino de Konoha acababa de ser alterado por un poder y una devoción que trascendían las barreras del tiempo. El viaje de regreso a la aldea se llevó a cabo en un silencio cargado de una tensión tan palpable que parecía asfixiar los pulmones de los jóvenes genin. Hiruzen Sarutobi, con una expresión inescrutable y el ceño fruncido bajo su casco, lideraba la marcha a un ritmo agotador, saltando de rama en rama sin detenerse a descansar. La emboscada de los asesinos de Iwagakure no era un simple escarceo fronterizo. El hecho de que un escuadrón de élite de la aldea oculta entre las rocas hubiera logrado penetrar tan profundamente en el país del fuego y evadir las barreras de detección de Konoha significaba una falla catastrófica en la seguridad nacional. Peor aún, su objetivo había sido directamente la nieta del primer Hokage, un acto que, de haberse consumado, habría fracturado la moral de la hoja y desatado una guerra sin cuartel. Naruto se mantenía en la retaguardia, sus sentidos alerta y su vasto chakra extendido como una red invisible para detectar cualquier otra presencia hostil, pero su cuerpo se mantenía siempre a escasos centímetros de Tsunade. La joven Kunoichi, aunque intentaba mantener su habitual fachada de acero y orgullo indomable, aún tenía la respiración ligeramente agitada por la descarga de adrenalina del combate. Cada vez que saltaban sobre un abismo o una rama resbaladiza, Naruto extendía su mano instintivamente para asegurar su equilibrio, un gesto silencioso de protección constante que ella aceptaba sin protestar, sintiendo un extraño y cálido consuelo en la presencia inquebrantable del rubio a su lado. Al llegar a Konoha, la atmósfera en la torre del Hokage era eléctrica. Hiruzen no perdió un segundo y condujo a su equipo directamente a la oficina de Tobirama Senju, interrumpiendo una reunión con los comandantes Anbu. Al escuchar el informe detallado de su discípulo, el segundo Hokage golpeó su escritorio de madera maciza con tanta fuerza que la madera crujió amenazadoramente, y una ola de instinto asesino puro inundó la habitación, obligando a Jiraiya y Orochimaru a retroceder con el aliento cortado. Tobirama procesó la información con la velocidad de un estratega legendario. Iwagakure estaba tanteando el terreno, buscando debilidades antes de lanzar una ofensiva total. Sin embargo, lo que detuvo por completo los furiosos pensamientos del patriarca Senju fue la descripción que hizo Hiruzen sobre la técnica utilizada por el joven Uzumaki para aniquilar el mortal jutsu de elemento tierra de los asesinos. Hiruzen relató, con un tono de absoluta reverencia, cómo Naruto había condensado una cantidad masiva de chakra puro en la palma de su mano, haciéndolo girar a velocidades extremas para crear una esfera de pura destrucción sin utilizar un solo sello manual ni una naturaleza elemental, un pináculo del control de forma que desafiaba los fundamentos básicos de las academias ninja. Tobirama clavó sus afilados ojos rojos en Naruto, su mirada escrutando al muchacho como si intentara desarmarlo pieza por pieza. En la mente del segundo Hokage, creador de innumerables técnicas de espacio-tiempo y manipulación de chakra, la idea de un jutsu de rango tan alto ejecutado únicamente mediante la rotación y compactación de la energía espiritual y física era teóricamente fascinante y aterradoramente letal. Exigió que Naruto explicara el funcionamiento de la técnica, advirtiéndole que cualquier intento de ocultar información sería considerado traición. Naruto, manteniendo una calma férrea bajo la abrumadora presión de la sala, no habló de presiones atmosféricas ni de leyes físicas inexistentes en su entendimiento del mundo. Se apegó estrictamente a las reglas del chakra que le había enseñado su maestro en el futuro. Explicó que el Rasengan consistía en mantener el chakra en un estado de flujo constante y caótico dentro de un punto focal cerrado, obligando a la red de chakra del usuario a contener la energía mediante una barrera de pura voluntad y densidad, como si se tratara de mantener un tifón atrapado dentro de una pequeña burbuja esférica. Tobirama escuchó en un silencio absoluto, su genio analítico comprendiendo la dificultad monstruosa de tal hazaña. Un jutsu así no requería sellos porque no invocaba fuerzas externas, sino que convertía el propio poder interno del usuario en un taladro absoluto. El Hokage asintió lentamente, reconociendo el valor táctico incalculable del chico, y ordenó a todo el equipo descansar y prepararse, pues los tiempos de paz habían llegado a su fin y la guerra se cernía sobre el horizonte.
Esa noche, la aldea de Konoha parecía dormir intranquila, pero en lo alto del monumento Hokage, sobre la cabeza de piedra recién tallada del primer Hokage, el viento soplaba con una suavidad pacífica. Tsunade estaba sentada al borde del acantilado, con las piernas colgando sobre el vacío y la mirada perdida en las luces parpadeantes de las casas de madera. El estrés del atentado contra su vida y la inminente amenaza de guerra pesaban sobre sus delgados hombros como una montaña. De pronto, el sonido de pasos ligeros anunció la llegada de Naruto, quien se sentó a su lado sin decirle una palabra, ofreciéndole una pequeña caja con dango dulce que había comprado en uno de los puestos nocturnos. Tsunade lo miró de reojo, sus profundos ojos ámbar reflejando la luz de la luna llena, y aceptó el dulce con una pequeña e imperceptible sonrisa. El silencio entre ellos no era incómodo, sino íntimo y profundamente arraigado en la confianza que habían forjado en el campo de batalla. Ninguno de los dos necesitaba llenar el vacío con palabras vacías. El simple calor que irradiaba el hombro de Naruto, rozando sutilmente con el de ella, era suficiente para calmar la tormenta de dudas que asolaba la mente de la joven princesa Senju. Fue Tsunade quien finalmente rompió el silencio, su voz suave pero cargada de una curiosidad genuina. Le preguntó directamente cómo era posible que alguien tan joven e irritante como él hubiera dominado una técnica de manipulación de chakra tan perfecta y devastadora sin recurrir a la herencia de un linaje de sangre. Naruto soltó una carcajada cálida y genuina, rascándose la nuca con cierta vergüenza antes de levantar su mano derecha. Con extrema lentitud y cuidado, permitió que un pequeño hilo de chakra azul fluyera de sus poros, arremolinándose en su palma como un suave torbellino luminoso. Le explicó que el camino para dominar ese jutsu había sido una tortura de repetición y frustración, basada en 3 pasos fundamentales del control de chakra: la rotación, la potencia y la contención. Le habló de cómo la clave no era la fuerza bruta, sino la capacidad de sentir cada gota de su propia energía vital y obligarla a moverse en direcciones opuestas sin permitir que se dispersara en el aire, un ejercicio de pura concentración que quemaba las redes de chakra de las manos si se cometía el más mínimo error. Tsunade observó la pequeña esfera giratoria iluminando el rostro de Naruto, hipnotizada por el zumbido hipnótico del jutsu y por la devoción inquebrantable que brillaba en los ojos celestes del muchacho. En un acto de confianza impulsiva, Tsunade levantó su propia mano y, con delicadeza, posó sus dedos sobre la muñeca de Naruto, sintiendo el flujo torrencial de su chakra corriendo por sus venas como un río embravecido. Naruto detuvo el giro de la esfera al instante, disipando el jutsu para no correr el riesgo de lastimarla, y giró su rostro hacia ella. La cercanía repentina hizo que el aire entre ambos se volviera eléctrico y pesado. Tsunade no apartó la mano ni la mirada. Por primera vez en su vida, se permitió dejar caer por completo la pesada armadura del legado Senju que la obligaba a ser fuerte y perfecta frente a todos. Le confesó, con un hilo de voz tembloroso, que en el momento en que las lanzas de tierra de Iwagakure se cerraban sobre ella, había sentido el verdadero terror de la muerte, y que cuando él apareció frente a ella, brillante e imparable, había sentido que su mundo entero se reordenaba en un solo instante. Le dijo que no entendía de dónde venía ni por qué había decidido protegerla con tanta fiereza, pero que, desde ese día, su presencia se había convertido en el único pilar en el que sentía que podía apoyarse sin miedo a que se derrumbara. Naruto sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que temió que Kurama despertara en su interior por la alteración de sus emociones. Llevó su mano libre hasta el rostro de Tsunade, acariciando suavemente su mejilla con el pulgar, trazando la línea de su mandíbula con una ternura infinita. La miró con una devoción tan absoluta, tan pura y carente de cualquier agenda oculta, que Tsunade sintió que las lágrimas amenazaban con asomar en sus ojos ámbar. Él le susurró que no le importaba el tiempo, las circunstancias, ni las guerras que estuvieran a punto de estallar en el continente elemental. Le reafirmó su juramento inquebrantable de que su único propósito, su camino ninja absoluto, era estar a su lado y asegurarse de que ella brillara más que cualquier otra persona en la historia del mundo. Se inclinó lentamente, acortando los últimos centímetros de distancia que los separaban, y selló su promesa con un beso suave y profundo, uniendo sus almas bajo el cielo estrellado de una aldea que apenas comenzaba a forjar su historia. En ese abrazo en lo alto de la montaña, rodeados por las sombras del pasado y la incertidumbre del futuro, Naruto y Tsunade establecieron un lazo inquebrantable de amor puro y fiero, prometiéndose silenciosamente que enfrentarían cualquier oscuridad que el mundo shinobi les arrojara, siempre juntos y jamás dando un paso atrás.
El estallido de la primera gran guerra ninja no se anunció con trompetas ni declaraciones formales, sino con el olor metálico de la sangre y el humo denso que comenzó a cubrir las fronteras del país del fuego. Las aldeas rivales, aprovechando la inestabilidad que siguió a la muerte del primero Kage años atrás, lanzaron ofensivas coordinadas para diezmar las fuerzas de Konoha. Tobirama Senju, asumiendo el manto de comandante supremo con una frialdad táctica aterradora, movilizó a todos los shinobi disponibles, dividiéndolos en escuadrones de asalto, defensa y emboscada. El equipo de Hiruzen Sarutobi, acompañado por Naruto Uzumaki, fue asignado a la vanguardia en el frente norte, una zona de densos bosques y montañas rocosas donde las fuerzas de Iwagakure intentaban establecer un punto de apoyo. Los días de entrenamiento en la relativa seguridad de la aldea quedaron atrás, reemplazados por marchas forzadas bajo la lluvia, raciones frías y emboscadas nocturnas donde el menor error significaba una muerte rápida y brutal. A través de este infierno de barro y kunais, el vínculo entre Naruto y Tsunade no hizo más que fortalecerse, forjándose a fuego lento en la fragua del combate real. Peleaban espalda con espalda, una sincronía perfecta donde la fuerza monstruosa y los emergentes jutsus médicos de ella complementaban la velocidad absurda y las abrumadoras reservas de chakra de él. Orochimaru observaba esta dinámica con un interés gélido, tomando notas mentales de la sinergia, mientras Jiraiya, aunque inicialmente celoso, había llegado a respetar el innegable poder del rubio y la ferocidad con la que protegía a su compañera de equipo. La situación alcanzó su punto de quiebre durante la tercera semana de despliegue. El escuadrón de Hiruzen, junto con 2 pelotones de apoyo, había establecido un campamento provisional en un desfiladero estratégico diseñado para embotellar el avance enemigo. Sin embargo, la inteligencia de Konoha había fallado. Al amanecer, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar con una violencia antinatural, no por un terremoto, sino por la sincronización masiva de cientos de firmas de chakra. Iwagakure no había enviado una fuerza de exploración, había enviado a un batallón completo de su cuerpo de explosiones, liderado por jounins de élite que dominaban el elemento tierra a un nivel destructivo. Sin previo aviso, los acantilados que rodeaban el desfiladero cobraron vida. Decenas de golems de roca masivos, infundidos con chakra para resistir el acero y el fuego, cayeron desde las alturas aplastando las tiendas de campaña y a los centinelas de la hoja. Hiruzen rugió órdenes por encima del estruendo, invocando a Enma, el rey mono, y transformándolo en su bastón adamantino para repeler a las colosales criaturas de piedra. La batalla se convirtió instantáneamente en un caos sangriento. Jiraiya exhalaba enormes oleadas de fuego que apenas lograban fundir la armadura de los golems, mientras Orochimaru se deslizaba entre las líneas enemigas, utilizando serpientes invocadas infundidas con veneno paralizante para mermar los números de los shinobi de la roca que descendían por las paredes del cañón. Tsunade y Naruto se encontraron en el centro mismo de la masacre, rodeados por una docena de ninjas enemigos. La joven Senju peleaba con una rabia desatada, canalizando chakra en sus puños y piernas para destrozar escudos de piedra y quebrar huesos con cada impacto. Su cabello rubio se agitaba como un estandarte dorado en medio del mar de uniformes marrones. A su lado, Naruto era un torbellino naranja y azul, utilizando múltiples clones de sombra en formaciones cerradas para interceptar los shurikens explosivos y ejecutar variaciones del Rasengan a quemarropa. Sin embargo, la abrumadora diferencia numérica comenzó a pasar factura. Un jounin enemigo, aprovechando un punto ciego mientras Tsunade pulverizaba a 2 de sus compañeros, trazó una rápida secuencia de sellos manuales. Una enorme lanza de roca hipercomprimida surgió de la tierra directamente hacia la espalda de la chica, girando como un taladro para maximizar la penetración. Naruto lo percibió a través de sus agudizados sentidos. Sin tiempo para formar un Rasengan o empujarla, utilizó el jutsu de cuerpo parpadeante, interponiéndose entre la letal técnica de Toton y Tsunade. Cruzó los brazos endureciendo su red de chakra al máximo, pero la fuerza del ataque era masiva. La lanza de piedra impactó contra su guardia, destrozando la tela de su chaqueta y perforando su hombro izquierdo con un sonido húmedo y repugnante, arrojándolo varios metros hacia atrás hasta chocar violentamente contra el muro del desfiladero. Tsunade se giró al escuchar el impacto, y el mundo a su alrededor pareció detenerse. Ver a Naruto clavado contra la roca, con la sangre manchando de carmesí su ropa y tosiendo violentamente, encendió una chispa de terror y furia pura en lo más profundo de su ser. Con un grito que desgarró su garganta, golpeó el suelo con ambas manos, inyectando una cantidad ridícula de chakra en las placas tectónicas superficiales.
La tierra se partió en gigantescas grietas que se tragaron a los enemigos circundantes, desestabilizando el campo de batalla entero. Sin importarle nada más, corrió hacia Naruto, arrodillándose a su lado y concentrando inmediatamente su chakra en sus manos, que comenzaron a brillar con el característico resplandor verde de la técnica de la palma mística. Era un jutsu que apenas estaba desarrollando, basado en las notas médicas de su abuela Mito, y el esfuerzo por mantener el flujo constante y purificador la hacía sudar a mares. Le suplicó a Naruto que no se moviera, su voz temblando por primera vez en semanas, mientras intentaba regenerar el tejido muscular destrozado de su hombro. Naruto le ofreció una sonrisa débil pero llena de esa calidez inquebrantable, alzando su mano derecha para limpiar una mancha de tierra de la mejilla de la chica, asegurándole en un susurro que no iba a morir en un lugar como ese, mucho menos cuando había prometido protegerla. Pero la guerra no daba tregua. El comandante de Iwagakure, un hombre enorme cubierto de cicatrices, se abrió paso entre el caos al ver la inmensa demostración de fuerza física de Tsunade, reconociendo de inmediato su linaje. Ordenó a sus tropas de élite que se concentraran en la chica de coletas rubias, declarando que la muerte de la heredera Senju aplastaría el espíritu del segundo Hokage. 30 shinobi de la roca rodearon la posición de Tsunade y Naruto, trazando sellos manuales al unísono para ejecutar un jutsu combinado de aniquilación total. El aire se volvió asfixiante por la inmensa acumulación de chakra de naturaleza tierra, amenazando con crear un domo de roca sólida que los aplastaría hasta reducirlos a polvo. Tsunade apretó los dientes, negándose a detener su jutsu médico sobre Naruto, interponiendo su propio cuerpo como escudo, dispuesta a recibir el impacto mortal con tal de darle a él una fracción de segundo más de vida. Fue en ese preciso instante, al ver la determinación suicida de la mujer que amaba y al sentir la inminente amenaza de muerte sobre ella, que algo se rompió dentro del sello en el interior de Naruto. El sello de los 8 trigramas vibró violentamente en su abdomen. Kurama, el zorro de 9 colas, sintiendo la rabia pura y desesperada de su contenedor, abrió sus enormes ojos rojos en la oscuridad de su prisión espiritual y dejó escapar un rugido que sacudió los cimientos del alma de Naruto, filtrando una cantidad masiva de su chakra demoníaco a través de los barrotes. El cambio fue instantáneo y aterrador. El chakra verde de las manos de Tsunade fue violentamente repelido por una explosión de energía roja, densa y burbujeante que brotó de los poros de Naruto. El aire a su alrededor se volvió tan pesado y caliente que la roca bajo ellos comenzó a derretirse, emitiendo un sonido sibilante y venenoso. Naruto se puso de pie lentamente. Sus ojos celestes habían sido reemplazados por orbes de un rojo carmesí brillante con pupilas rasgadas y salvajes. Las marcas de bigotes en sus mejillas se ensancharon, volviéndose más salvajes, y sus caninos se alargaron. Un manto de chakra visible, espeso como la sangre y moldeado con la forma de un zorro demoníaco, lo envolvió por completo. 1, 2, 3 colas de pura energía roja se formaron en su espalda, azotando el aire con la fuerza de un huracán. La inmensa herida en su hombro sanó en cuestión de segundos, la carne regenerándose rápidamente en medio de nubes de vapor hirviente. El instinto asesino que irradiaba era tan absoluto, tan antiguo y cargado de odio, que los 30 ninjas de Iwagakure detuvieron sus sellos manuales, paralizados por un terror primordial que congeló la sangre en sus venas. Naruto no emitió palabras, solo un rugido gutural que sonó como si 1000 bestias gritaran al unísono. Desapareció de su posición en un estallido de velocidad que superaba con creces cualquier técnica de parpadeo conocida. Reapareció en medio de la formación enemiga. No usó ninjutsu, no usó armas. Utilizando únicamente sus garras imbuidas en el tóxico chakra del Kyuubi, Naruto comenzó a masacrar las filas de Iwagakure con una brutalidad animal. Sus brazos se extendían de forma antinatural, las garras de chakra rojo desgarrando armaduras de piedra y carne humana con la misma facilidad. El comandante enemigo intentó defenderse levantando un muro de roca reforzada, pero Naruto simplemente atravesó la barrera sólida con un solo zarpazo, arrancándole la vida antes de que pudiera parpadear. El pánico se apoderó de las fuerzas de la roca. Hiruzen, Jiraiya y Orochimaru detuvieron su combate en seco, observando con horror reverencial cómo el joven Uzumaki se convertía en una deidad de la destrucción, arrasando con el batallón enemigo y obligando a los pocos sobrevivientes a huir despavoridos hacia las montañas. Sin embargo, el poder tenía un precio. Con los enemigos huyendo, Naruto no se detuvo. El chakra corrosivo del 9 colas estaba nublando su conciencia, alimentándose de su ira y su deseo de destrucción.
El manto rojo burbujeó con mayor intensidad, y una cuarta cola comenzó a manifestarse, quemando la propia piel de Naruto bajo el escudo de energía. Hiruzen intentó acercarse, preparando sellos de supresión de chakra, advirtiendo a gritos que el muchacho estaba perdiendo el control y que pronto no distinguiría a amigos de enemigos. Pero antes de que el sensei pudiera actuar, Tsunade corrió hacia el epicentro de la tormenta de chakra. El calor que emanaba Naruto quemaba su piel y el aire tóxico dificultaba su respiración, pero ella no dudó ni un milímetro. Ignorando las advertencias de Hiruzen y el rugido amenazador que Naruto soltó al verla acercarse, Tsunade se plantó frente a él. El ente cubierto de chakra rojo levantó una garra masiva, dispuesta a atacar cualquier cosa frente a él. Tsunade no retrocedió. Abrió sus brazos, completamente vulnerable, y clavó sus ojos ámbar directamente en las pupilas rasgadas de la bestia. Con una voz firme, pero cargada de una ternura que atravesó el ruido atronador del chakra destructivo, gritó su nombre, recordándole su promesa, afirmándole que estaban a salvo, que él los había salvado y que ya no había enemigos que combatir. La garra letal se detuvo a escasos centímetros del rostro de Tsunade. Dentro del infierno mental de Naruto, la voz de la chica resonó como un faro en medio de una tormenta oscura. Luchando con cada gramo de su inmensa voluntad contra la influencia de Kurama, Naruto cerró los ojos con fuerza. Inhaló profundamente, obligando a su red de chakra a contraerse, empujando la densa energía roja de vuelta hacia el sello de los 8 trigramas en su abdomen. El proceso fue agónico. El manto rojo burbujeó erráticamente antes de disiparse por completo en ráfagas de vapor blanco, revelando a un Naruto exhausto, con la ropa hecha harapos y la piel cubierta de quemaduras superficiales autoinfligidas. Perdiendo el conocimiento, las piernas de Naruto cedieron. Antes de que golpeara el duro suelo del desfiladero, Tsunade lo atrapó en sus brazos. Se dejó caer de rodillas, sosteniendo su cabeza contra su pecho, su respiración entrecortada mientras acariciaba el cabello rubio del muchacho, importándole poco la sangre o el sudor. Apretó su agarre protectoramente, ignorando las miradas asombradas y cautelosas del resto del escuadrón. En ese campo de batalla arrasado, rodeados por la muerte y el innegable peso del secreto que Naruto albergaba en su interior, Tsunade comprendió de forma definitiva que no importaba qué clase de monstruo o poder oscuro durmiera dentro de él. El corazón puro y la lealtad absoluta de ese chico rubio le pertenecían, y ella movería cielo, tierra y a la misma Konoha para asegurarse de que nadie jamás se atreviera a usarlo como un arma. El despertar de Naruto fue lento y pesado, como si intentara emerger de las profundidades de un océano de melaza oscura. Lo primero que registró su conciencia no fue la luz, sino el olor punzante a hierbas medicinales molidas, antisépticos naturales y el inconfundible aroma a madera de roble barnizada. Al abrir los ojos con esfuerzo, la luz del sol que se filtraba a través de las persianas de bambú lo obligó a parpadear varias veces hasta que su visión borrosa logró enfocar el techo blanco de una habitación que no reconocía. Su cuerpo se sentía como si hubiera sido aplastado por una montaña de roca sólida y luego reconstruido pieza por pieza. Cada fibra muscular ardía con el dolor sordo que siempre seguía a la exposición prolongada al chakra corrosivo del zorro de 9 colas. Sin embargo, a pesar del letargo y el dolor, una sensación de calidez reconfortante anclaba su mano derecha. Giró lentamente la cabeza sobre la almohada y su respiración se detuvo por una fracción de segundo. Sentada en una silla de madera junto a la cama, con la cabeza apoyada sobre el colchón y sus manos entrelazadas fuertemente con la de él, estaba Tsunade. Dormía profundamente, pero su rostro pálido mostraba las innegables huellas del agotamiento extremo, sombras oscuras bajo sus ojos ámbar, suciedad de la batalla aún aferrada a su ropa desaliñada y pequeños rasguños en sus mejillas que no se había molestado en curar. Naruto la observó en silencio, sintiendo que un nudo gigantesco se formaba en su garganta. Los recuerdos de la batalla en el desfiladero regresaron a su mente como una avalancha de kunais afilados, la emboscada de Iwagakure, la lanza de tierra amenazando la vida de Tsunade, la furia ciega, el rugido de Kurama y la aterradora pérdida de control cuando el manto rojo de chakra demoníaco consumió su raciocinio. Recordaba vagamente la masacre que perpetró con sus propias garras y, finalmente, la voz firme y la mirada inquebrantable de la chica rubia frente a él, desafiando a la bestia de chakra para traer su alma de regreso a la luz. Con infinita delicadeza para no despertarla, Naruto liberó un dedo de su agarre y apartó un mechón de cabello rubio que caía sobre los ojos cerrados de Tsunade. El levísimo roce fue suficiente para que los instintos ninja de la kunoichi la hicieran despertar de golpe.
Se incorporó rápidamente, con los ojos muy abiertos, preparándose para cualquier amenaza, pero su mirada se ablandó al instante al encontrarse con el azul celeste y sereno de los ojos de Naruto. Por un largo minuto, el silencio gobernó la habitación. Tsunade apretó el agarre de su mano, su respiración volviéndose errática mientras una mezcla abrumadora de alivio, enojo y pura devoción colisionaba en su interior. Sin decirle una sola palabra, se inclinó hacia adelante y hundió su rostro en el pecho vendado de Naruto, rodeando su torso con ambos brazos en un abrazo tan desesperado que le sacó un leve quejido de dolor al rubio, aunque este no hizo el menor intento por apartarla. Al contrario, Naruto envolvió sus brazos alrededor de ella, apoyando la barbilla en la parte superior de su cabeza, respirando el aroma de su cabello y dejándose inundar por la certeza absoluta de que estaba viva y a salvo. Cuando Tsunade finalmente levantó la vista, sus ojos ámbar brillaban con lágrimas contenidas de pura frustración. Le exigió saber, con la voz temblando por la emoción reprimida, en qué demonios estaba pensando al dejarse consumir por un poder tan oscuro y destructivo, advirtiéndole que si alguna vez volvía a arriesgar su alma de esa manera por ella, lo reviviría solo para matarlo con sus propias manos. Naruto le ofreció una sonrisa cansada pero infinitamente cálida, disculpándose en un susurro áspero, asegurándole que la idea de perderla había sido 1000 veces más aterradora que cualquier bestia sellada en su interior. Sus palabras disiparon el enojo de Tsunade como la niebla bajo el sol matutino, y ella volvió a abrazarlo, sellando en ese pequeño y silencioso cuarto de hospital la promesa inquebrantable de que, sin importar los demonios que él albergara, ella sería siempre su ancla en la realidad. El momento de intimidad fue interrumpido por el sonido seco de la puerta deslizándose sobre sus rieles de madera. Hiruzen Sarutobi entró en la habitación, seguido de cerca por 2 miembros del escuadrón Anbu que llevaban máscaras de porcelana blanca con motivos de animales y capas negras que ocultaban sus armas. La expresión del sensei era sombría, desprovista de la amabilidad paternal que solía mostrar. Informó a Naruto que había estado inconsciente durante 3 días completos desde la masacre en el frente norte. La noticia de la aniquilación del batallón de Iwagakure por una misteriosa bestia de chakra rojo se había esparcido por las líneas enemigas, provocando un retroceso temporal de las fuerzas de la roca por puro terror, pero también había encendido todas las alarmas en el alto mando de Konoha. Hiruzen fue directo al grano. El segundo Hokage exigía su presencia inmediata en el complejo subterráneo de la torre del Hokage. El chakra que Naruto había liberado era inconfundible para los sensores veteranos de la aldea, y las implicaciones de su existencia amenazaban con desestabilizar el orden natural de las cosas. Tsunade se puso de pie de un salto, colocándose instintivamente entre Naruto y los Anbu, declarando con ferocidad que Naruto acababa de despertar y que ella lo acompañaría a cualquier interrogatorio, sin aceptar negativas. Hiruzen suspiró, reconociendo la misma terquedad inflexible de Hashirama Senju en los ojos de su alumna, y asintió levemente, permitiendo que la joven Kunoichi ayudara a Naruto a ponerse de pie y lo sostuviera por la cintura mientras caminaban. El descenso a los niveles subterráneos de la torre del Hokage fue lúgubre. Las paredes de roca sólida estaban iluminadas únicamente por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre los pasillos custodiados por sellos explosivos y barreras de detección. Al final del corredor, cruzaron unas pesadas puertas de hierro negro reforzadas con matrices de Fuinjutsu, entrando a una amplia cámara circular de piedra. En el centro de la sala, sentado en una silla de madera de respaldo alto con la postura rígida de un general en tiempos de crisis, estaba Tobirama Senju. Sus ojos carmesí brillaban en la penumbra con una intensidad aterradora. Sin embargo, no estaba solo. A su derecha, de pie con una elegancia serena que contrastaba brutalmente con el ambiente opresivo de la sala, se encontraba una mujer que hizo que la sangre de Naruto se helara en sus venas y que el propio Kyuubi en su interior gruñera con cautela. Llevaba un elaborado kimono tradicional y su largo cabello era de un rojo tan intenso y puro que parecía fuego líquido. En el centro de su frente ostentaba un sello en forma de rombo de color violeta. Era Mito Uzumaki, la esposa del difunto primero Hokage, la kunoichi más temida de su tiempo y, lo más importante, la actual Jinchuriki del zorro de 9 colas. La presión espiritual en la cámara era absolutamente asfixiante. Tobirama no perdió tiempo en formalidades. Se levantó de su asiento y exigió respuestas con una voz que cortaba el aire como una espada. El comandante supremo relató cómo todos los sensores de Konoha habían detectado la explosión del chakra del Kyuubi en el frente norte, una firma energética idéntica a la que albergaba su cuñada.
Tobirama demandó saber cómo era posible que un muchacho aparecido de la nada poseyera el poder del demonio zorro cuando Mito Uzumaki aún vivía y el sello en su vientre permanecía intacto. Lo acusó de ser un experimento genético grotesco de alguna aldea rival, o un usurpador que había robado una porción del chakra de la bestia mediante artes oscuras. Tsunade apretó los dientes, dispuesta a gritarle a su propio tío abuelo para defender a Naruto, pero fue el joven Uzumaki quien dio un paso al frente, apretando suavemente la mano de la chica para pedirle calma. Sosteniendo la abrasadora mirada roja del segundo Hokage, Naruto decidió que las mentiras a medias ya no podían sostenerse ante el nivel de percepción de esos titanes shinobi. Con voz firme, confesó que su historia sobre el pergamino en las ruinas de Uzushigakure era cierta, pero omitió el detalle crucial: él no venía de otra tierra, venía de otro tiempo. Les reveló que, en su línea temporal, Mito Uzumaki había pasado el zorro de 9 colas a otra contenedora, y finalmente, había recaído en él. Explicó que el Kurama que residía en su interior era, a todos los efectos prácticos, el mismo ente que habitaba dentro de Mito, pero madurado por décadas de historia, dolor y batallas que aún no habían ocurrido. Tobirama lo tachó de demente al instante. La manipulación del espacio-tiempo a esa escala iba mucho más allá incluso de las capacidades de su propio jutsu del dios trueno volador. Viajar al pasado sin desgarrar el tejido del universo se consideraba un mito absurdo, una imposibilidad teórica. Pero antes de que el Hokage pudiera ordenar la detención y el análisis forzado del sello de Naruto, Mito Uzumaki levantó una mano, deteniendo a su cuñado con un gesto que demandaba respeto absoluto. La matriarca del clan Uzumaki caminó lentamente hacia Naruto, sus pasos sin hacer un solo sonido sobre la piedra. Sus ojos oscuros y profundos examinaron el rostro del muchacho, las marcas de bigotes en sus mejillas y la herencia innegable de su linaje reflejada en su inmensa vitalidad. Sin pedir permiso, Mito levantó su mano derecha y colocó la palma directamente sobre el abdomen de Naruto, justo encima del sello de los 8 trigramas. En el instante en que el chakra de Mito entró en contacto con la matriz de contención de Naruto, una onda de choque invisible pero inmensamente poderosa barrió la cámara, apagando las antorchas durante una fracción de segundo. Fue una resonancia espiritual pura. Dentro de la mente de Mito, su propio Kyuubi aulló, reconociendo la firma idéntica de su contraparte temporal en el interior del chico. Naruto sintió como el Kurama de su época respondía al llamado con un gruñido profundo que hizo vibrar sus costillas. Mito retiró la mano lentamente, sus ojos abiertos con genuina sorpresa y asombro reverencial. Se giró hacia Tobirama y, con una voz calmada pero que no admitía debate, declaró que el joven decía la verdad. Afirmó que la firma del chakra demoníaco no era una copia ni un fragmento robado. Era íntegra, completa y estaba sellada con un fuinjutsu de un nivel magistral que llevaba la inconfundible firma de su propio clan, una evolución de sus propias técnicas que ella misma aún no había logrado perfeccionar. Las palabras de Mito Uzumaki eran ley en asuntos de sellado y de bestias con cola. Tobirama retrocedió un paso, su mente analítica luchando por asimilar la realidad de tener 2 fuerzas nucleares caminantes en la misma aldea, en la misma línea temporal. El silencio que siguió fue denso y cargado de estrategias que se formulaban y desechaban a la velocidad de la luz en la mente del segundo Hokage. Finalmente, la lógica militar superó la incredulidad inicial. Tobirama se cruzó de brazos y dictaminó que, sin importar de dónde o de cuándo viniera Naruto, las reglas de la guerra no cambiaban. Iwagakure y las otras naciones ocultas estaban afilando sus garras, aprovechando lo que creían que era una Konoha debilitada por la falta de Hashirama. La demostración de poder de Naruto había sembrado el terror, pero pronto enviarían escuadrones de supresión especializados para cazarlo. Tobirama no iba a encerrar a Naruto en una bóveda como si fuera un arma defectuosa. Iba a utilizar esa monstruosa ventaja táctica. Decretó que Naruto sería desplegado en las misiones más críticas del frente de batalla, utilizando el terror que inspiraba el zorro de 9 colas para doblegar la voluntad de las aldeas enemigas y forzar un tratado de paz a favor de la hoja. Era una sentencia cruel, un peso abrumador para un joven shinobi, tratarlo oficialmente como la disuasión militar definitiva de Konohagakure. Mito Uzumaki frunció el ceño, advirtiendo a su cuñado sobre el precio humano de tal decisión. Le recordó que el chakra de la bestia se alimentaba del odio y la desesperación del contenedor, y empujar a Naruto repetidamente a la masacre solo aceleraría el deterioro de su sello, amenazando con liberarlo por completo y desatar un cataclismo sobre el propio país del fuego. Fue entonces cuando Tsunade, que había permanecido en silencio observando la sombría política de su familia, dio un paso majestuoso hacia adelante.
Se colocó hombro a hombro con Naruto, entrelazando sus dedos con los de él a la vista del Hokage, de su abuela y de su sensei. Con la barbilla en alto y los ojos ámbar ardiendo con la indomable voluntad de fuego, Tsunade declaró que ella sería su supervisora, su apoyo táctico y su muro de contención. Le juró a su tío abuelo y a la matriarca Uzumaki que, sin importar cuán oscuro se volviera el frente de batalla, ella poseía la fuerza y los nacientes jutsus médicos para purgar el daño del chakra corrosivo del cuerpo de Naruto. Aseguró, con una convicción que hizo temblar las paredes de piedra, que jamás permitiría que el rubio se perdiera en la oscuridad, porque ella sería su luz constante, su hogar en medio de la carnicería. Tobirama observó a su sobrina nieta, viendo en ella el vivo reflejo del liderazgo carismático de su hermano Hashirama, y asintió secamente, aprobando la formación. Al salir de las catacumbas de la Torre del Hokage y caminar hacia los terrenos del complejo del clan Senju, el crepúsculo teñía el cielo de Konoha de tonos morados y anaranjados. Naruto se detuvo en el jardín interior, rodeado por el suave sonido del agua fluyendo en un estanque de bambú. Soltó un suspiro largo y tembloroso, sintiendo que el peso del mundo entero descansaba sobre sus hombros, agravado por la culpa de arrastrar a Tsunade a una vida de vigilancia sobre un monstruo inestable. Le ofreció una salida, diciéndole en voz baja que no tenía que atar su destino al de él, que el camino que se avecinaba estaría lleno de muerte y que ella merecía ser libre del peso de las 9 colas. Tsunade no lo dejó terminar. Lo tomó por el cuello de su chaqueta naranja con ambas manos, atrayéndolo hacia ella con firmeza hasta que sus rostros estuvieron a escasos centímetros. Con una sonrisa feroz y llena de un amor inquebrantable, le recordó que las mujeres del clan Senju no se acobardaban ante los demonios y mucho menos abandonaban a los hombres que amaban. Selló sus palabras con un beso profundo, apasionado y cargado de promesas, uniendo sus respiraciones bajo el cielo oscurecido. Mientras sus labios se entrelazaban, Naruto supo con absoluta certeza que, de cara a la batalla final que definiría la guerra y quizás su capacidad de permanecer en esa era, no había fuerza en el continente elemental que pudiera doblegarlos mientras estuvieran juntos. El escenario estaba preparado para el choque definitivo de voluntades, un enfrentamiento que alteraría los libros de historia y pondría a prueba el límite del amor y el poder en el amanecer del último capítulo. El Valle de las Nubes de Ceniza, una vasta extensión de tierra árida y cañones afilados ubicada en las fronteras norteñas del País del Fuego, se convirtió en el escenario del choque definitivo que marcaría el final de la primera gran guerra ninja. Durante meses, Konohagakure había empujado a las fuerzas combinadas de Iwagakure hacia sus propios territorios, apoyados por el terror psicológico y el poder destructivo que Naruto Uzumaki desplegaba en el campo de batalla. Sin embargo, la guerra es un monstruo que se niega a morir de hambre, y en un acto de pura desesperación táctica, la aldea oculta entre las rocas forjó una alianza temporal y secreta con Kumogakure, la aldea oculta entre las nubes. El objetivo era simple y brutal: una emboscada masiva para decapitar al liderazgo de la hoja. Tobirama Senju, consciente de que esta batalla dictaría el destino del continente elemental durante las próximas décadas, lideró personalmente a su escuadrón de élite hacia el frente. La atmósfera era tan pesada que parecía condensarse en gotas de plomo sobre los hombros de los shinobi. El viento soplaba arrastrando polvo volcánico y el silencio era absoluto, roto únicamente por el crujir de la tierra seca bajo las sandalias de los ninjas. En el centro de la formación, Naruto caminaba con los sentidos expandidos al máximo, su red de chakra ardiendo con una intensidad latente. A su lado, Tsunade avanzaba con una calma sepulcral, sus manos envueltas en vendas blancas y su mirada ámbar fija en el horizonte oscuro. No había necesidad de palabras entre ellos. El vínculo forjado en la sangre y el fuego de incontables batallas previas los había convertido en una sola entidad guerrera, sincronizados hasta en el ritmo de sus respiraciones. La trampa se cerró con la velocidad de un relámpago negro. Sin previo aviso, el cielo se oscureció antinaturalmente y cientos de explosiones eléctricas destrozaron los acantilados circundantes. No eran simples ninjas de la nube. Era la temible fuerza Kinkaku, un escuadrón de élite compuesto por 20 Jounin de rango S liderados por los infames hermanos de oro y plata, Kinkaku y Jinkaku. Estos dos monstruos, que según las leyendas habían sobrevivido en el estómago del zorro de 9 colas devorando su carne, poseían su propio manto de chakra demoníaco y empuñaban las armas atesoradas del sabio de los 6 caminos. La emboscada fue devastadora. Las tropas regulares de Konoha fueron repelidas instantáneamente por una tormenta de jutsus de rayo y viento.
Tobirama, analizando la situación en una fracción de segundo con su genio táctico inigualable, comprendió que estaban irremediablemente superados en número y en posición. Fiel a su propia doctrina militar y a la voluntad de fuego, el segundo Hokage dio un paso al frente, preparándose para usar como señuelo para atraer a los hermanos y a su escuadrón, sacrificando su propia vida para que sus jóvenes subordinados, la futura generación de Konoha, pudieran escapar y asegurar la supervivencia de la aldea. Hiruzen, Jiraiya y Orochimaru observaron con horror cómo su líder trazaba el sello de confrontación, listos para protestar, pero la autoridad de Tobirama era absoluta y su decisión parecía inamovible. Sin embargo, la historia de este mundo ya no estaba escrita en piedra. Había sido reescrita en el momento en que un joven rubio cayó del cielo. Antes de que Tobirama pudiera lanzarse en su misión suicida, una mano cubierta por un guante sin dedos, áspera y firme, se posó con una fuerza inamovible sobre el hombro de su armadura azul. Naruto Uzumaki lo miró a los ojos, su rostro desprovisto de su habitual sonrisa ingenua, reemplazada por la máscara fría y absoluta de un guerrero que se negaba a perder a otro líder. Le dijo al segundo Hokage, con una voz que resonó por encima del trueno, que los Hokages no morían abandonando a su gente en el campo de batalla, y que mientras él respirara, nadie en su equipo iba a ser utilizado como un simple sacrificio. Sin esperar la réplica furiosa del patriarca Senju, Naruto cruzó sus dedos en el sello de cruz. Un estallido colosal de humo blanco cubrió el cañón entero, y cuando se disipó, no había un solo Naruto, sino 1000 clones de sombra idénticos que llenaron el valle de extremo a extremo, superando abrumadoramente en número a la élite de Kumogakure. Tobirama se quedó sin aliento ante el gasto obsceno de chakra, comprendiendo de golpe que el poder del chico superaba cualquier cálculo racional que hubiera hecho. El choque de los ejércitos fue un cataclismo. Los clones de Naruto se lanzaron en masa contra la fuerza Kinkaku, creando docenas de Rasengan simultáneos que impactaron contra los escudos de rayos de la nube, pulverizando la roca y levantando columnas de tierra que llegaban hasta el cielo. Kinkaku y Jinkaku, enfurecidos por la interferencia del muchacho, desataron su poder. Sus cuerpos se cubrieron con el manto rojo del chakra del Kyuubi, manifestando hasta 6 colas cada uno, convirtiéndose en bestias de destrucción masiva que comenzaron a desgarrar los clones de sombra con ráfagas de viento cortante y golpes de pura energía demoníaca. El Naruto original, sabiendo que el taijutsu convencional no serviría contra los hermanos, comenzó a canalizar su propio chakra. Pero esta vez fue diferente. Tsunade, corriendo a su lado a través del caos del campo de batalla, posó ambas manos sobre su espalda. Utilizando la técnica de palma mística al máximo de su capacidad, inyectó su chakra vital puro en la red de Naruto, actuando como un filtro absoluto y una barrera protectora. Al sentir el ancla inquebrantable de la mujer que amaba estabilizando su cuerpo, Naruto cerró los ojos y se sumergió en su espacio mental. No luchó contra Kurama. En su lugar, el zorro, sintiendo la extraña paz que la chica Senju le brindaba a su contenedor, le permitió acceder a su poder sin el veneno del odio. Cuando Naruto abrió los ojos, sus pupilas eran verticales, pero el chakra que lo rodeaba no era el rojo burbujeante y corrosivo del pasado. Era un manto dorado y radiante, cálido como el sol, que iluminó el sombrío valle de las nubes de ceniza. Con un grito que hizo temblar la misma atmósfera, Naruto desapareció en un destello dorado y reapareció frente a los hermanos de oro y plata. La velocidad era tan irreal que incluso Tobirama, maestro del espacio-tiempo, apenas pudo seguir el movimiento con sus ojos. Kinkaku intentó golpearlo con el abanico Basosen para desatar un torrente de fuego elemental, pero Naruto esquivó el ataque con una fluidez milimétrica. En la palma de su mano derecha, condensó no solo su chakra, sino la energía masiva de Kurama mezclada con el flujo sanador de Tsunade. La esfera giratoria creció hasta volverse gigantesca, un Odama Rasengan resplandeciente que zumbaba con la fuerza de un huracán contenido. Tsunade, utilizando el impulso de su propia velocidad y su fuerza monstruosa, saltó por encima de Naruto y descargó un golpe devastador sobre el suelo bajo los pies de los hermanos, destrozando la corteza terrestre y privándolos de cualquier punto de apoyo para evadir el ataque. Atrapados en el aire y desequilibrados, Kinkaku y Jinkaku solo pudieron cruzar los brazos antes de que el inmenso Rasengan dorado de Naruto impactara directamente contra sus pechos. La explosión no fue de fuego ni de relámpagos, sino de pura fuerza cinética y chakra rotatorio que taladró el cielo, dispersando las oscuras nubes de ceniza y revelando el sol por primera vez en semanas. La onda expansiva barrió a la fuerza Kinkaku restante, estrellándolos contra las paredes del cañón y dejándolos inconscientes por el impacto.
Kinkaku y Jinkaku, despojados de sus mantos demoníacos y con sus armaduras completamente aniquiladas, cayeron al suelo en un cráter de 100 metros de diámetro, derrotados y al borde de la muerte. El silencio regresó al valle, esta vez no como un presagio de muerte, sino como el eco de una victoria absoluta. Las tropas de Iwagakure que observaban desde la distancia, aterrorizadas por la caída de sus aliados invencibles y la monstruosa exhibición de poder del shinobi dorado de Konoha, soltaron sus armas y levantaron banderas blancas en señal de rendición incondicional. Tobirama Senju, aún de pie en su posición original, bajó su espada lentamente. Había sobrevivido al día de su propia muerte predestinada. Al mirar al muchacho rubio que ahora jadeaba exhausto, sostenido firmemente por los brazos protectores de Tsunade, el segundo Hokage comprendió que una nueva era acababa de nacer, una que ya no requeriría que los ancianos murieran en la sombra para proteger el futuro, porque el futuro mismo tenía el poder de protegerse a sí mismo. Los años posteriores a la primera gran guerra ninja transformaron a Konoha. Con los tratados de paz firmados y la economía floreciendo, la aldea experimentó un desarrollo sin precedentes. Tobirama, reconociendo que su tiempo como líder en tiempos de guerra había concluido y profundamente cambiado por la supervivencia que Naruto le otorgó, cedió voluntariamente el sombrero de Hokage a Hiruzen Sarutobi, inaugurando una era de prosperidad y enfoque en la educación ninja. El equipo Genin se disolvió formalmente. Orochimaru se adentró en las profundidades de la investigación bajo la tutela del nuevo tercer Hokage, mientras Jiraiya comenzó a viajar por el mundo escribiendo y buscando su propio destino, aunque siempre regresaba a la aldea para fanfarronear. Pero para Naruto, la guerra no había sido solo un medio para proteger a Konoha. Había sido la fragua donde se había forjado su verdadero hogar. Nunca encontró la forma de revertir el Fuinjutsu del pergamino de Utsushigakure, y con el paso del tiempo, el deseo de regresar a un futuro que ya no existía se desvaneció por completo. Él había reescrito la línea temporal, y su lugar estaba firmemente anclado en la realidad que había ayudado a salvar. En una cálida tarde de primavera, bajo la suave lluvia de pétalos de los cerezos en flor, Naruto se encontraba de pie en el mirador del monumento Hokage. El rostro de Hiruzen recién tallado en la montaña simbolizaba el paso del tiempo. Llevaba el uniforme Jounin oficial de Konoha, aunque conservaba su característico toque de naranja en el forro interior. Unos pasos suaves a su espalda le hicieron sonreír incluso antes de darse la vuelta. Tsunade caminó hacia él, deslumbrante. Ya no era la niña terca y asustada del campo de entrenamiento, sino una mujer adulta, la kunoichi médica más poderosa del mundo y la guerrera más temida y respetada del país del fuego. Llevaba una ori verde sobre su ropa tradicional, y el sello del Byakugou, el pináculo de su control de chakra perfeccionado tras años de estudio y batallas junto a él, brillaba débilmente en su frente con un tono violeta. Se detuvo a su lado, apoyando los brazos en la barandilla de madera, mirando la inmensa aldea que se extendía bajo ellos, pacífica y llena de vida. Tsunade giró el rostro hacia él, sus profundos ojos ámbar encontrándose con los azules celestes de Naruto. No hubo necesidad de recordar las cicatrices, el miedo a la muerte ni la sangre derramada. Todo eso había quedado atrás, cimentando el terreno sobre el cual construyeron su vida. Con una ternura que contrarrestaba su legendaria fuerza, Tsunade levantó su mano y entrelazó sus dedos con los de Naruto, apoyando suavemente su cabeza en el hombro del rubio. Naruto cerró los ojos por un instante, respirando el aroma fresco de su cabello, sintiendo el latido sincronizado de sus corazones. Le rodeó la cintura con el brazo, atrayéndola aún más hacia él, y depositó un beso profundo y lleno de devoción en su frente. En ese silencio dorado, compartieron una sonrisa cómplice. Naruto Uzumaki, el viajero del tiempo que desafió al destino, había encontrado su verdadera voluntad de fuego no en el título de Hokage, sino en el amor inquebrantable de la mujer de ojos color ámbar que se mantuvo a su lado frente a la oscuridad de las 9 colas. Juntos, bajo el cielo despejado de la aldea que juraron proteger, escribieron el principio eterno de su propia leyenda. El tiempo en el mundo shinobi es una corriente caprichosa, a menudo teñida por la tragedia y el sacrificio constante, pero en esta línea temporal, el flujo del destino había sido desviado por la voluntad inquebrantable de un joven forastero. 20 años habían pasado desde el fin de la primera gran guerra ninja en el árido valle de las nubes de ceniza, y la aldea oculta entre las hojas, Konohagakure, no solo había sobrevivido, sino que se había transformado en la joya indiscutible del continente elemental. La paz, una vez considerada un sueño efímero por los fundadores, se había convertido en una realidad tangible, cimentada sobre el poder disuasorio absoluto y la compasión de quienes ahora lideraban desde las sombras y la luz.
El panorama de Konoha había florecido enormemente. El monumento Hokage ahora ostentaba orgullosamente 3 rostros tallados en la roca viva: el primero, el segundo, y el tercero, Hiruzen Sarutobi, cuyo mandato había traído una época dorada de educación y prosperidad. Tobirama Senju, habiendo sobrevivido al día que debía ser su tumba, había vivido muchos años más como el gran consejero de la aldea. A diferencia de la historia original que Naruto conocía, el segundo Hokage no murió en el campo de batalla, sino en la paz de su hogar, rodeado por su familia y por la aldea que ayudó a construir, llevándose consigo un profundo respeto por el joven Uzumaki, que le había enseñado que la verdadera fuerza militar no radicaba en el sacrificio táctico, sino en la protección devota de los camaradas. La dinámica de los 3 Sannin también había tomado un rumbo drásticamente distinto al de las leyendas trágicas. Jiraiya, aunque seguía siendo un espíritu libre y ruidoso, había canalizado su inmensa energía en la creación de una red de espionaje incomparable y en la escritura de pergaminos tácticos, intercalados con novelas de aventuras heroicas inspiradas, muy a su pesar, en las hazañas del Shinobi Dorado. Orochimaru, por su parte, nunca fue consumido por la locura de la inmortalidad a través de medios atroces. Su insaciable curiosidad científica había sido canalizada y estrictamente supervisada por la división médica de Konoha. Sabiendo que cualquier desviación hacia la oscuridad sería aplastada instantáneamente por el poder aterrador de Naruto y la furia de Tsunade, el genio pálido dedicó su vida a desentrañar los secretos del veneno y la regeneración celular, convirtiéndose en el investigador jefe del hospital más avanzado del mundo shinobi. Y en el corazón de esta nueva era, inamovibles como la montaña misma, estaban Naruto y Tsunade. El gran complejo del clan Senju, que alguna vez amenazó con volverse un mausoleo silencioso tras las guerras, ahora rebosaba de vida, risas y el estruendo de los entrenamientos diarios. Tsunade se había consolidado como la kunoichi más fuerte de la historia. Como fundadora y directora suprema del Hospital General de Konoha, revolucionó el sistema médico shinobi, exigiendo que cada escuadrón operativo incluyera un ninja médico capacitado. Su nombre era sinónimo de vida y esperanza, pero también de una fuerza física que hacía temblar a las naciones vecinas. Nunca conoció la fobia a la sangre, nunca perdió la fe en los sueños de los demás, y su hermano menor, Nawaki, había crecido bajo la tutela protectora de Naruto, convirtiéndose en un Jounin de élite respetado, vivo y lleno del mismo fuego que su abuelo Hashirama. Naruto, aunque rechazó formalmente cualquier nominación oficial para el puesto de Hokage, ostentaba un título que infundía aún más respeto: el guardián de las sombras de Konoha. Había dominado por completo el sello de los 8 trigramas. Dentro de su espacio mental, Kurama ya no era un prisionero consumido por el odio, sino un aliado sarcástico y leal, cuyo inmenso poder dorado fluía libremente para proteger a la familia que había ayudado a formar. Naruto se había convertido en el maestro supremo del Fuinjutsu, combinando los pergaminos perdidos de Utsushigakure con el vasto conocimiento de Mito Uzumaki antes de su pacífico fallecimiento, asegurando que los secretos de su clan original renacieran de las cenizas. En una cálida tarde de verano, el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo con tonos anaranjados y dorados, arrojando largas sombras sobre los campos de entrenamiento privados del complejo Uzumaki Senju. La tierra del patio estaba llena de pequeños cráteres, testimonio de la intensidad de las prácticas que allí se llevaban a cabo. Sentado en el porche de madera de su hogar, Naruto observaba la escena con una sonrisa suave que arrugaba levemente las comisuras de sus ojos azules. Llevaba una túnica tradicional de color verde oscuro con el emblema del remolino rojo en la espalda. A sus 30 y tantos años, había perdido la imprudencia infantil, reemplazándola por una presencia madura, calmada y cargada de una autoridad natural que no necesitaba ser impuesta. Frente a él, en medio del campo, una figura pequeña y veloz esquivaba hábilmente una lluvia de kunais de madera. Era su hijo, Minato Uzumaki, un niño de apenas 8 años que había heredado el cabello rubio alborotado de su padre y, para sorpresa de todos, la inmensa fuerza física y los ojos de color ámbar brillante de su madre. «No estás concentrando el chakra en las plantas de tus pies, Minato». La voz autoritaria pero llena de afecto de Tsunade resonó en el patio. La mujer salió de la casa y se sentó al lado de Naruto, ofreciéndole una taza de té verde humeante. Tsunade estaba tan deslumbrante como el día en que la guerra terminó. El sello del Byakugou en su frente no solo era un testamento de su dominio absoluto del chakra, sino que mantenía su juventud y vitalidad intactas. Llevaba un kimono ligero que se ajustaba cómodamente a su figura, y su cabello rubio caía libremente por su espalda. Naruto tomó la taza de té, rozando intencionadamente los dedos de Tsunade con los suyos.
Déjalo respirar un poco, Tsunade rió Naruto en voz baja, pasando un brazo alrededor de los hombros de su esposa y atrayéndola hacia él. A su edad, yo apenas podía lanzar un shuriken en línea recta, y ella está dominando la evasión de nivel genin. Tiene demasiado de ti en él, es terco como una mula. Tsunade resopló, apoyando la cabeza en el hombro de Naruto y cerrando los ojos para disfrutar del calor que irradiaba el cuerpo de su esposo. Tiene tu absurda resistencia y tu incapacidad para rendirte, idiota, replicó ella, aunque su tono estaba bañado en un amor profundo y absoluto. Si no lo presiono, terminará creyendo que puede resolver todo solo con clones de sombra y jutsus destructivos, igual que su padre. Naruto soltó una carcajada cálida que resonó en el patio, haciendo que el pequeño Minato se detuviera para mirarlos con una gran sonrisa antes de volver a sus ejercicios. Naruto apretó su abrazo alrededor de Tsunade, hundiendo su rostro en el cabello rubio de la mujer, respirando el aroma a lilas y pergamino que siempre la acompañaba. A pesar de los años, el fuego entre ellos no se había atenuado ni un ápice. De hecho, se había profundizado, arraigándose en cada aspecto de sus vidas. Habían construido un imperio de paz juntos. Habían llorado las pérdidas inevitables del tiempo, celebrado los nacimientos de la nueva generación y mantenido la aldea a salvo de amenazas que, en otra vida, habrían significado la destrucción. Tsunade levantó el rostro, buscando la mirada de Naruto. Sus ojos ámbar brillaban con la misma intensidad fiera que el día que intentó golpearlo en el bosque de la academia, pero ahora estaban llenos de una devoción y una paz que le pertenecían única y exclusivamente a él. A veces me pregunto, murmuró Tsunade, deslizando su mano por el pecho de Naruto hasta descansar sobre la tela que cubría su abdomen y el sello de Kurama, ¿qué hubiera pasado si ese pergamino nunca te hubiera traído a mí? ¿Qué habría sido de Konoha? ¿Qué habría sido de mí? Naruto guardó silencio por un momento. Él conocía la respuesta. Conocía la historia de sangre, la pérdida de Nawaki y Dan, la fobia, el alcohol y las deudas, el camino de dolor que alguna vez moldeó a la quinta Hokage. Pero miró a la mujer fuerte, completa y feliz que tenía entre sus brazos, y supo que el destino no comete errores cuando el amor interviene. Con una suavidad infinita, Naruto acunó el rostro de Tsunade entre sus manos, frotando su pulgar contra su mejilla. No importa, respondió Naruto, su voz cargada de la misma promesa férrea que le hizo décadas atrás bajo la luz de la luna. Incluso si el pergamino no hubiera funcionado, estoy seguro de que mi alma habría encontrado la manera de cruzar el tiempo y el espacio solo para encontrarte. Estábamos destinados, Tsunade. En cada vida, en cada era, yo te habría elegido a ti. El corazón de Tsunade dio un vuelco, latiendo con la misma fuerza desenfrenada de su juventud. Las palabras de Naruto no eran un simple consuelo, eran una verdad absoluta, grabada en el chakra de ambos. Sonrió, una sonrisa radiante que iluminaba el crepúsculo, y acortó la distancia para unir sus labios en un beso profundo, lento y lleno de la infinita gratitud por la vida que compartían. El viento sopló a través del complejo, agitando las hojas de los viejos robles y levantando pequeños remolinos de polvo dorado en el patio. Mientras el pequeño Minato Uzumaki Senju reía, perfeccionando sus técnicas bajo el cuidado de los dos shinobis más grandes de la historia, la aldea oculta entre las hojas se preparaba para recibir la noche envuelta en una seguridad inquebrantable. El viajero del tiempo había encontrado su lugar definitivo en el universo, demostrando que el poder más grande que un ninja podía poseer no era un jutsu destructivo, sino la voluntad inquebrantable de amar y proteger. Y así, el legado de Naruto y Tsunade quedó sellado para siempre en las raíces de Konoha, una leyenda eterna de amor, sacrificio y el brillante amanecer de una paz verdadera. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal, el link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.